Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 46, 46 para los que no saben español, pero si no sabes español, ¿qué estás haciendo aquí? Así que nada, como sabéis, estamos en un nuevo podcast, como sabéis, como siempre, se hacen en directo. Y nada, día raro, camiseta de Cloud9 justo que acaba de perder, lo hablaremos hoy en el podcast, así que os voy a comentar rápidamente los temas que vamos a tocar hoy en el episodio que tenemos. Aunque antes de comentar los temas, muchas gracias por el apoyo al podcast de Koi. ¿Cómo se nota que poner Koi en el nombre da muchas views, eh? El podcast de Koi que se posiciona creo que en el podcast más escuchado con 733 visualizaciones, aunque bueno, vamos a ver, creo que tengo algún podcast con alguna más, ¿no? Eh, bueno, el podcast que más tiene es el podcast de 15 minutos express sobre Reckless cambiando de rol, pero si nos vamos a un podcast completo, el de Factor K tiene 875. Y luego hay uno sobre G2 Koi y Fnatic con 747. Y luego ya en tercer puesto, en cuarto puesto se pone el de Koi ganando la LEC. O sea que muy bien el podcast de Koi, lo bien que fue. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cuanto. Hoy no. Pero en cuanto empiece el MSI, Tiguan y Koi en todos los títulos de los podcasts. Ahora entiendo, es por maníacos. Y ahora ya después de esto, de lo que viene siendo fardar de números, vamos a fardar de temas que tocaremos hoy. Primero de todo, vamos a hablar de Yunara. Yo soy Menga de Carry, me interesa mucho ver Yunara, así que vamos a darle un ratito largo a Yunara. Luego, repaso del LCK, del LPL, del LTA Norte y del LTA Sur, ¿vale? Vamos a repasar las 4 finales que hemos tenido, final de Liga, del LPL y las LTAs, y la final de la minicopa para ir al MSI, bueno, no es la final como tal, pero bueno, el último partido que ha sido el de T1 contra Hangwan. Vamos a ver el de Katie Roster, porque si no se alarga muchísimo el podcast, ¿vale? Y luego tenemos un par de noticias cortas sobre Navi, y sobre un par de temas más que ahora mismo no me acuerdo, pero los tengo aquí anotados, luego las noticias cortas las veremos. Karasu sabe cosas. Karasu y Juste y cualquier gente de Sportmaníacos sabe cosas. Saben que hay que poner Koi en el nombre, Tiguan en el nombre, etc. Pero yo me resisto a caer en eso. Porque no es que no quiera atraer ese tipo de público. A mí, todo el mundo, todo el público me vale, pero digo, no quiero caer en tener que hablar todos los días de Koi, o de Ibai, o de Tiguan, o demás. Yo soy de Fnatic, a mí me gusta el LoL en general. Si un día quiero hablar de los cambios que yo haría en Aram para mejorar, eh, pues los haría, ¿sabes? Pero eso, no quiero intentar encasillarme en eso. Si viviese de eso, si trabajase de esto, si mi dinero fuera todo lo que hago en redes, obviamente hablaría de lo que más se busca. Pero gracias a Dios, yo soy una persona que hace esto por hobby y puedo permitirme hablar y poner los títulos que me da gana. Si mis miniaturas son tremendamente horribles, que es una plantilla igual siempre y 4 fotos, o sea, yo aquí soy la persona más libre de los esports de momento. Eh, de momento, vale. Eh, Ahora empieza el MSI, Mellado me pondrá la cadena de vente al postpartido y veremos qué pasa, porque eso sí que me va, sí que va a ser guay, ¿eh? El postpartido bueno, postpartido, prepartido, lo que sea de Mellado, aún no sabe horarios para el MSI empieza súper tarde, yo me tengo que organizar, ya estoy hablando con él para organizarme para los turnos y me veréis por ahí sí o sí, eso ya os lo voy a decir, voy a hacer lo que sea para ir. ¿Qué decís por el chat? Todos sabemos que Jonares acabará jugando top. Ahora lo vemos cuando veamos las habilidades. Mirwin se la saca fijo, eso sí, 100%. Si llegan, que todavía no están asegurados. Eso es verdad, cuidado porque no hay equipos. ¿No hay ningún equipo en Worlds? No. El único equipo que se puede asegurar Worlds ahora mismo es el campeón del MSI cuando entre en playoffs de su liga. Si ahora gana, yo qué sé, Movistar y el MSI y entran en playoffs de la LEC, sí que estarán en Worlds, serán el primer clasificado. Pero de momento no hay ningún equipo clasificado a Worlds. A Worlds. Worlds. Vale. Dicho esto, como siempre, ya sabéis, antes de empezar a hablar de League of Legends, hablamos de lo que viene siendo mi vida, ¿no? Os hago un pequeño repaso de cómo ha ido mi vida esta semana. Entonces, yo lo que hago siempre para ver eso es, me veo los turnos de trabajo que tuve la semana pasada para saber qué hice y me abro el Virreal y veo qué fotos subí al Virreal. Y con eso yo ya me hago una idea de lo que hice esta semana. Dirás, Baucis, ¿así vives tu vida? Sí. ¿Esto cuándo fue? 5 de junio. 5 de junio. Brother, ¿el Virreal no está guardando las publicaciones? No me jodas, ¿eh? Vale, sí que está guardando, sí que está guardando, sí que está guardando. Soy de Letis, todo lo que sea que Coira vaya mal, lo amo. Yo, mi sueño húmedo para estos mundiales, aparte de que vayamos 4 de Europa, es que vayan Fnatic, Koi, Heretics y Giants. Tú imagínate ese mundial, tú imagínate ese mundial. Si pasa eso, voy a China a verlo, ¿vale? Bueno, sí, si pasa eso voy a ver el suizo a China, me la pela. Ayer me tenían gritando al ganar un trofeo en Brawl Stars. ¿Ganaron en Brawl Stars los de Heretics? Qué pena que me sude la polla Brawl Stars, eh. Yo Brawl Stars lo jugué en 2000.
18 en diciembre, que salió por esas fechas. Yo justo, era primer año de la universidad, yo estudié a distancia en Madrid. Entonces me iba a Madrid, me fui a Madrid, fue la primera vez que fui a los exámenes y yo estaba ultra hiper depresivo. 3 días estuve en Madrid y odio irme de Galicia, lo paso fatal. Si es para vacaciones, sí, pero si es para estudiar o si además es ir yo solo, confío en ese momento yo solo y situación que fui, que no fue una situación mala, pero fue una situación rara con un chaval que no conocía casi, fue raro. Entonces yo qué hacía, me iba a la biblioteca de la universidad, veía YouTube, porque no tenía muchos datos con el wifi, y jugaba a los Brawl Stars. Ya, no estudiaste, no me hacía falta estudiar. Si algo se me va bien son los estudios, no me hacía falta estudiar, y aprobé igual. Pero fue un momento de jugar mucho a Brawl Stars en ese momento, ¿eh? Ganamos el EMEA Monthly. Supongo que es un torneo mensual, ¿no? Pues me alegro, enhorabuena. Yo descubrí que había competido de Brawl Stars cuando lo ganó Heretics. Yo lo sabía de antes porque como ese Supercell sí que tiene. Dicho eso, mirad esto, mirad esto. No me la puse hoy porque no quiero tampoco gastarla, pero... Es que es camisetón, ¿eh? Es camisetón. Ay, esto no es, esto está bien ahí. Es camisetón, ¿eh? Es fucking camisetón, ¿eh? Cómo mola. Y mira que, o sea, es... Fuera coña. Ay, se me ha desenfocado. No, o sea, parece coña, pero es mi única camiseta oficial de un equipo. Las de Fnatic que tengo todas son de AliExpress, son carísimas. Yo lo siento mucho, pero excepto que sea rico o algo, o haya una super guay, yo nunca me voy a comprar una camiseta oficial de un equipo. Yo lo siento mucho, pero no me puedo permitir gastarme 60, 70, 80, 90 euros en una camiseta oficial de un equipo. No sé cuánto vale esa, me la regalaron unos amigos por el cumple, no quiero saberlo. También me regalaron esta, por desgracia, hoy entrando en la tienda de Fnatic, he visto cuánto cuesta. Qué dolor lo que cuesta esta mierda de bandera, Qué dolor. Pero bueno, está guay. Y das voces, ¿por qué no fuiste a ver el precio del regalo que te hicieron? No, fui a ver porque me quería comprar un collar de Fnatic y Fnatic no vende collares. Entonces, tengo que de alguna forma, o alguien que me haga un collar, o comprarme un llavero de Fnatic o algo. Yo quiero un collar de Fnatic. Y no venden. Voy a leer el chat, gente, ahora que estamos aquí. La de Letis es que calidad de precio es loca. No sé cuánto vale, no me lo digáis porque es un regalo, no quiero saberlo. Pero está muy bien de calidad, eso es 100%. Entonces, nada, os voy a contar un poquito lo que ha sido mi semana, ¿no? El último podcast fue el 9 de junio, por lo cual del 9 no tengo nada más que deciros. Después del podcast no hice nada, me tiré por ahí por cama. El 10 de junio no trabajé, pero ¿qué hice el 10 de junio? ¿Qué pasa, Cuevas? Más de 1 euro seguro que vale, eso fijo. El 10 de junio, ¿estoy desenfocado? No, no, estoy bien enfocado ahora. Sí, el 10 de junio tenía que hacer recados en Vigo, yo soy de cerca de Vigo, entre comillas, tardo media hora en llegar. Entonces me levanté a las 8 de la mañana, de forma voluntaria, porque libraba, para ir a la playa. Estuve 3 horitas en la playa, fui con una amiga, luego fuimos a comer al McDonald's y luego ya me fui a hacer los recados y me vine por la tarde a casa que hice directo. La verdad, me moló mucho la experiencia de ir por la mañana a la playa, no había casi nadie, el agua estaba igual de fría que por la tarde, o sea, eso no es drama. Repetiré. ¿Cuándo? No lo sé. Quería repetir hoy, pero se me ha roto el coche. Ya os contaré cuando lleguemos al día que se me rompe el coche, ¿vale? Luego, 11 de junio, ¿qué hice? 11 de junio trabajé y luego estuve en casa simplemente disfrutando de la vida. 12 de junio trabajé y luego fui con unos amigos a jugar a juegos de mesa. Jugamos a un par de juegos de mesa que me regalaron por mi cumple y luego aparte jugué con ellos a otros. Muy guay, la verdad. 13 de junio, ¿qué hice 13 de junio? 13 de junio, trabajé. Y luego me fui con un amigo a la playa. Él fue a hacer surf y yo estuve con otro amigo tirados en la arena mirando cómo él hacía surf y hablando. Y luego me fui a cenar un KFC. Uf, qué bueno estaba, chaval. Esta semana comí muchísimo fuera de casa, lo cual está mal, pero bueno, no he engordado, lo cual está bien. Y estoy más o menos manteniendo mi línea. Estoy buenísimo, Día 14 de junio, libré y me fui toda la tarde a jugar con mis amigos a juegos de mesa, toda la tarde, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, estuvimos jugando juegos de mesa, nos fuimos a cenar al Burger King y luego me vine para casa y me metí en cama. Y ayer domingo, 15 de junio, trabajé toda la tarde y por la noche me fui a dar un paseo porque llegué a casa y estaba harto de vivir en general y dije, pues me voy a dar un paseo, no voy a encender el ordenador. Entonces, pues no hice mucho más. Y esta ha sido mi semana. Ahora voy a contestar al chat y luego os cuento cómo se me rompió el coche antes de empezar con el podcast de LOL. Campeones de la Coca-Cola Formatín. Bueno, a ver, Playa en McDonald's Banger, Banger porque además era McDonald's de desayuno a las 11:30 de la mañana, porque yo quería un bocadillo de un bar, pero a esa hora no había ningún bar abierto que hiciese bocadillos. Pero sí, Playa en McDonald's Banger. Aunque a mí me mola más Playa into Super. En plan, vas al super, te compras cualquier cosa que es más barato y luego te vuelves a la playa. Está mucho mejor. Pero en aquel momento entraba el McDonald's de puta madre. Yo cuando tengo que hablar con el conserje para las pulseras de mi piscina Ah, claro, porque bueno, supongo que será que tienes piscina en la urbanización, no, Fifi. Eh, yo se me acaba de joder porque yo solo tengo un amigo, o sea, tampoco me hace falta tener piscina, tengo un río a 5 minutos en coche, 15 a pie,
bueno, 15 no, 20 a pie, a 5 minutos en coche o 20 a pie, más o menos. Tengo la playa media hora en coche, si está un poco petado, a lo mejor 35 o 40 minutos. Pero tenía un amigo con piscina que estaba guay, pero el cabrón se ha mudado, oficialmente ya no vive en casa de sus padres. Entonces hemos perdido la potestad de decirle, oye, piscina. Ahora él tiene que ir a casa de sus padres y decirle, oye, tiene que pedir permiso porque ya no vive ahí. Antes solo tenía que avisar porque vivía ahí. Ahora tiene que pedir permiso para que vayamos, que le van a decir que sí igual, pero ya no es lo mismo. He perdido mi nexo del amigo de piscina. Tampoco es que los hacemos mucho, pero molaba, la verdad. Eso es una pena, pero tampoco es un drama. Y ahora entonces os voy a contar. Yo tengo piscina en casa porque en Extremadura con 5 grados me puedo morir. Sí, es que primero, si vives en casa y vives en una zona como así, tienes que tener piscina 100%, ¿sabes? A mí me molaba. Lo estuve pensando, llevo ya 3, 4 meses pensando en mudarme a Vigo. Problema. Yo trabajo, entre comillas, lejos de Vigo. O sea, no me compensaría mudarme a Vigo. Pero me molaría, tío. Cojo. Claro, también te digo, tampoco es tan bueno porque el sistema de autobuses urbanos de Vigo, que se llama Vitrasa, es malísimo para ir a la playa. Depende de la zona donde vivas, tardas una hora para ir en autobús a la playa, ¿sabes? Estamos locos. Entonces tendría que ir en coche. Y no me mola ir en coche porque la gracia sería ir sin nada para poder ir yo solo y dejar todo en las arenas y que no me puedan robar nada. Como mucho me robas, ¿qué? La toalla, porque sería ir con la ropa con la toalla, dejarlo todo en la toalla y meterme en el agua con las llaves de casa que si las guardas en un plástico no se oxidan, ¿sabes? Hostia, tengo una pedazo mosca dentro de la habitación que luego lo tengo que matar cuando acabe el streaming. Y pues sí, en Madrid lo mismo. O te pones una piscina o un aire acondicionado, lo que sea. Por ejemplo, en Galicia es muy poco común tener aire acondicionado en casa. Hay gente que lo tiene, pero es muy poco común, ¿eh? Conozco quien lo tiene, también depende. Si tienes un ático, si tienes una casa o un piso en alguna zona tal, lo sí que tienes, pero en casa como tal es muy raro. Y eso, en Galicia es muy poco común porque no es tan útil. Cada vez aumentan las temperaturas y es más recomendable tenerlo. Yo tengo un ventilador, 15 euros. Al año siguiente lo upgradeé con un timer digital de 10 euros para poder controlar el tiempo. En plan, cuando voy a dormir lo pongo que dure una hora, que esté 7 horas apagado o sea, dura una hora encendido, se apaga 7 horas y se enciende a la octava hora. Entonces, cuando estoy durmiendo está encendido y cuando me voy a levantar está encendido. Entonces, si tengo calor por la mañana, me despierto fresquito y si hace fresquito por la mañana, tengo frío y me levanto a apagarlo y ya me he despertado. Es la leche. La putada, al menos en Madrid se intenta dormir cuando hace de 30 para arriba. Eh... Es que es eso, es una locura, ¿eh? ¿Qué temperatura hace ahora en mi pueblo? Temperatura... Aquí estamos ahora mismo a 33 grados. Y mañana también dan 33. Ojalá me arreglen el coche. No, es que mañana no creo que me arreglen el coche. Porque, bueno, voy a contar lo del coche y así ya os cuento qué pasa con mi coche, ¿vale? Mi coche es un Clio de 2003. Tiene 240.000 kilómetros. Conmigo habrá hecho como 80.000, 100.000 ya. De hecho, sí, 100.000 llevaré ya de hechos con el coche. Porque lo tengo desde 2019, ¿vale? 2019. Lo tengo desde 2019, sí, efectivamente. Le llevo todos los mantenimientos y revisiones a punto, pero bueno, es un coche viejo y es un coche que con el uso se va tal. Entonces, no se me ha roto como tal, pero ha fallado en algo que es común en estos coches de uso, que básicamente es falla al entregar potencia cuando piso el acelerador, no acelera, tarda un poco, luego a veces se sobrerevoluciona y ya acelera. En algunos, antes me hacía eso a lo mejor una vez cada 3 días y una sola vez, no era drama, bueno, sin más. Pero ahora ya me lo hace cada vez que lo cojo. Y aparte de fallar al entregar potencia, cuando acelera, echa un humo negro muy tocho, que obviamente si me ve la policía me puede decir algo. Entonces eso sí que ya es un problema más grande. Echa ahí una humareda y luego ya va bien. ¿Qué puede ser eso? El filtro mal, el carburador mal, el inyector mal, o lo que yo creo que es por el coche que es y todo, es las bujías que estarán gastadas. 100% son las bujías, creo yo. ¿Qué pasa? Mi coche es como un juguete, es como un ordenador, que cualquiera puede toquetearlo. Es un coche viejo, buscas tutorial en YouTube, lo cambias y no hay problema. De hecho, se me rompió el maletero y le cambié yo la pieza que me costó 5 o 10 euros en AliExpress, no me acuerdo, lo desmonté y le cambié la pieza. Y tan tranquilo. Las luces se las cambié yo. No sé cuántas cosas le he cambiado yo al coche porque es literalmente como un juguete. Porque es un coche viejo, entonces están hechos para que cualquier tonto pueda arreglarlos. ¿Qué pasa? Aquí no es un solo fallo, busco el fallo, lo arreglo. Aquí es distintos causantes pueden darme el mismo fallo. No, no voy a ponerme a desmontar 50 cosas distintas. Y por eso hoy me tuve que levantar a las 8:20. Tengo un taller literalmente bajando de mi casa. Me levanté a las 8:20, fui al taller y dije, ¿tenéis hueco? Me dijeron, no, pero deja el coche porque así no puedes andar y te lo metemos y te lo revisamos en un hueco que tengamos de las citas. A mí me hace falta el coche el miércoles para trabajar. Si no lo tengo, puedo organizarme con mi familia para que me dejen el coche y demás. Pero bueno, que es una putada no tener.
no tener coche esta semana, a ver cuánto tardan en arreglármelo. Yo creo que es algo que en un día lo arreglan. Lo desmontan, ven y tal. La cosa es que tengan tiempo para hacerlo. Es un taller que no me gusta nada. Me han mareado 1000 veces. Pero es que en mi puto pueblo no hay un taller bueno. Yo tenía un taller bueno y desapareció. O sea, desapareció. No, dijeron, nos mudamos. Y se mudaron a un pueblo, al pueblo de al lado. Que no es drama. Son 10 minutos en coche. Pero claro, si voy 10 minutos en coche y dejo el coche en el taller, ¿cómo vuelvo? ¿Sabes? Ya no es lo mismo. Antes me quedaba, antes tampoco estaban cerca, pero podía volver a casa caminando, eran media hora caminando a pie. Media hora me la trago, pero es que 3 horas no me voy a hacer 3 horas caminando a pie después de dejar el coche en el taller, ¿sabes? Y a veces incluso te acercaban ellos a tu casa o lo que sea, si estaban un poco liados, dejas el coche, te acercaban a casa y volvían a repararlo. Ahora no, ahora no. Entonces, el único taller bueno que tenía, me lo jodieron. Ahora el taller que tengo aquí no es tan malo, pero son un poco maulas y me jode, tío. Y sí, me dijeron, no, hay un taller, ta. Tío, estoy hasta la polla de probar talleres. He ido a casi todos los talleres de mi pueblo, son todos unos imbéciles. No entiendo, tío, no entiendo. No puede haber alguien decente, en serio, que me arregle el coche y punto y se porten bien. Dicho esto, creo que ya he contado toda mi semana, toda mi vida. Ya me he quejado de los talleres, ya me he quejado del coche. A ver cuándo me lo arreglan. Suscribiros, por favor, necesito dinero para pagar el arreglo del coche. Estoy literalmente pobre. Vamos con el primer tema, que son las habilidades de Yanira, o como queráis llamarle, Yunara. Muy bien. Yunara será AD Carry, o eso dice Riot Games. A mí, solo ya que sea un AD Carry de pegar básicos, porque mis AD Carries favoritos son Ceri, que es pegar básicos, aunque sea con la Q es pegar básicos. Kaisa, que es pegar básicos. En plan, vale, salta tal, pegas básicos. Shaya, que es pegar básicos, aunque tengas la R y la E, es pegar básicos para stackear lanza, para stackear plumas. Y luego el que menos básicos pegas es Real. Pero también me gusta Real. Y luego también juego Varus, que adivina qué, es pegar básicos. Luego juego Miss Fortune por obligación del meta, pero no me gusta porque no pegas básicos. Yo soy un AD de pegar básicos, así que me gusta mucho Yunara. Dicho esto, let's leer las abilities de Yanira. Vale, le vamos a hallar Yanira. El daño crítico de Yanira hace un 10% adicional que escala con AP. ¡No! Escalados con AP, no. Se va a jugar con Ginso. 100% se va a jugar con Ginso. No he leído el resto del kit. Se va a jugar con Ginso. Vale. No, a ver, no se va a jugar con Ginso, porque escala un 0,1 de la AP. O sea, si tienes 100 de AP es un 10%, ¿no? Un 1... Espera, no. 100 de AP es un... No. 0,1% de 100. Es 1, ¿no? Es 0,1. O sea, con 1000 de AP hace un 1%. ¿Está mal puesto esto? ¿O escala muy poco? No lo entiendo. No entiendo. En plan... O sea, con 1000 de AP escalaría un 1%. No sé por qué le ponen escalado de APS tampoco, o si está mal puesto, o si es una prueba o algo, pero vaya, da igual. Lo importante es que hace por nivel un 10% de crítico, que no sé si va a subir o no, pero vaya. Hace más daño, hace daño mágico esta con los críticos, lo cual está muy bien, porque meterá críticos mágicos. La Q de Yanira. Bueno, la pasiva que se llama Bow of the First Lands. ¿Qué coño significa Bow, tío? Bow, traductor. Voto. Promesa. La promesa de las primeras tierras. No sabemos nada del lore de Yanira aún, ya lo veremos. La Q como que no cooldown. ¿Cómo que no cooldown? ¿Cómo que no cooldown la Q? ¿Cómo que no cooldown la Q? Promesa, ¿no? Sí, vale. ¿Cómo que no cooldown? Cultivación del espíritu o algo así más rollo místico, a lo mejor lo llamarán como crecimiento del espíritu o así, no sé, pero vaya, sí. Se refiere a como meditar, ¿no? Será la Q algo como meditar. ¿Cómo que no cooldown? Vamos a leerla. Pasiva. Los ataques de Yunara hacen 10% de... Claro, por eso le meten tan poco escalado a la pasiva, porque también escala la Q con AP. Vale, Yunara se va a jugar mínimo híbrida. Los ataques de Yunara hacen daño adicional de 5 que escala por nivel, más 10% de daño mágico. En cada hit. Vale. Enviar un ataque básico, o sea, castear un ataque básico, o sea, que el básico salga de Yunara, genera un Unleash. Launching se refiere a tirarlo. O sea, aunque no hite al rival porque hay una W de Samira de por medio o una W de Yasuo de por medio, en el momento que Yunara hace la animación de lanzar el básico, genera un Unleash. Lo cual está muy bien, porque no tienes que esperar a que hitee el rival para tener ese Unleash, que es una carga. Una carga, Unleash es desatada, ¿no? Una carga de desatamiento. De desatadura. Una carga de desenfreno. Máximo 2. Genera 2 cargas si el básico va dirigido a un campeón. Muy bien.
O sea, 4 básicos para cargarla. Y si está sin pegar básico 6 segundos, pierde una carga cada 0,5 segundos. O sea, tardaría 4 segundos en perder todas las cargas si está 6 segundos. O sea, en 10 segundos parada se ponen 0 cargas. Así en resumen. Activa. Vale, vale, vale. Entonces, claro, no tiene cooldown porque tiene que cargar los 10 Unleash más 10 de maná. O sea, la tienes cada nada, ¿sabes? Pa. Si tienes un 1,5 velocidad de ataque, cada 3 segundos tiras la Q. Activa. Yunara desata su poder interno, su potencial interno. Durante 5 segundos. For 5 seconds during which. Sí, vale, por 5 segundos. Durante lo cual gana 40% de ataque speed. Sus ataques hacen 10 de daño por nivel de habilidad más 10% de daño mágico con hit. Aparte de ya la pasiva, o sea, serían S5 más 10 serían 15 más un 20%. Y sus ataques pegan en área flow como Leidra Voraz, ¿no? Que son un 28 de daño, que no es un 30% de daño físico. Ok. Esto quiere decir que Yunara pega. Pa. Activa la Q y hace pam, pam. Y ya tiene la Q otra vez para cuando se acabe. Porque con 5 segundos, con 40% de velocidad de ataque, tiene perma Q. En una fight, Yunara va a pegar siempre en área, va a pegar siempre extra y va a tener siempre el daño extra. Porque son 10 de maná y 8 cargas que carga en 4 segundos, en 3 segundos, en 2 segundos. En una teamfight la va a tener siempre. A lo mejor tiene que pegarle al dragón, pegarle a un campamento de jungla para cargar la Q al principio, pero en cuanto empiece la teamfight, Yunara va a tener siempre la Q cargada. O sea, no hay más, va a tener siempre cargada. Vale, ¿qué nos explica aquí esto de la descripción alargada? El daño en área, o sea, sí, el daño en área que hace la activa golpeará críticamente si el ataque inicial fue crítico. Es decir, el daño en área puede ser crítico si el básico que lo activa es crítico. Si lanza un básico crítico con la Q activada, va a meter crítico en área. O si el target es una estructura y Critical Strike fue rolet. O sea, siempre que lance un crítico, va a hacer crítico en área. Hola, y Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. Vale, o sea, si pega crítico, va a hacer crítico en área, siempre. Da igual a que le pegue. Damage from Spirit Attacks deals 250 damage to minions below 30% health. Vale, aún por encima, el daño en área de la activa es como un ejecutar, básicamente, a los minions que estén por menos del 30 de vida. O sea, para limpiar waves esto es la leche. Y es solo la Q. O sea, Yunar está rota y solo he leído la Q. Espérate, que sigue. El daño en área de la activa aplica on hit al 30% de efectividad. Y el robo de vida al 30% de efectividad. Me estás diciendo que Yunara te mete crítico, que puede ser crítico en área, que ejecuta minions, que aplica un hit en área y que se cura en área. Esta señora va a estar más rota. Esta señora va a estar más rota. Esta señora va a estar más rota que Dios mío, Jesús María. Esta señora va a estar muy rota, y luego por encima, la pasiva escala a 25 de daño extra. No es mucho, pero bueno, también escala por AP. El ataque speed, 80%. La Q te la maxeas, 80. First pico permaban. Y luego el on hit de la activa a 30. O sea, yo entiendo. Yo entiendo que la pasiva no se desactiva cuando está en cooldown esto. O sea, si tengo activada la pasiva, ¿esto se suma o esto no lo haces? Porque las pasivas suelen, excepto que ponga que en cooldown se desactivan, las pasivas suelen seguir aplicándose. Por lo cual serían 55 de daño extra más 10 más 10% de daño mágico dos veces, que no es más 20, es más 10 más 10, que bueno, efectos prácticos es más 20, ¿sabes? Pero eso, sería 55 de daño extra más 20% de daño mágico, excepto que esto le cambien el texto y ponga que cuando está activado la activa, la pasiva no funciona. Pero no. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? El Kunjoni, gracias por el follow, mi bro. Ahora es una ratita fumona. Me encanta fumar, me encanta ese. Hablando de me encanta fumar, este fin de semana son las fiestas de mi pueblo, unas de las más grandes del pueblo. Hay como tres muy grandes y esta es como la más grande, de hecho. A lo mejor me compro un vapor de estos desechables. Un día, no que se diga en gallego. Vale, la cuesta rota. Como dicen por el chat, gracias Riot. Pero espérate, porque la W no va a ser menos.
Arc of Judgment, o sea, arco del juzgamento. O sea, o sea, ¿cómo sería la traducción? O sea, la traducción literal sí, pero ¿cómo creéis que se llama esta habilidad? Porque Arc... A ver, voy a buscar las opciones que puede ser. Arc of Judgment. Ahí está. Arco del juicio podría ser, ¿no? Arco del juicio. No me seguro que no se llama arco del juicio. Se llamará algo como... No sé, pero no arco del juicio es un nombre muy feo para una habilidad, ¿eh? Sí, arco del juicio, sí, no sé, pensaba que era juzgamento, pero no, o sea, juzgamento no existe como palabra, ¿no? O sea, estoy aquí, juzgamento, sería juicio, sí, juzgamento no existe. Es que soy literalmente loco, ¿eh? Cuando lo mueve así. ¿Cómo que Let's Rip a Spinning? Es Beyblader. Es Beyblader, Yunara. Y luego Arco de la Ruina, que supongo... Transcendent State, si no me equivoco, es la ulti. Lo veremos cuando lleguemos allí. A mí Yunara me están volando que flipas, ¿eh? ¿Cuándo sale? No sacaron la captura dando la shift para ver más info. Supongo que no habrá info importante de esta habilidad. Vale, Yunara hace girar un... Spinning Prayer. Spinning Prayer Bed. ¿Qué coño es Spinning Prayer Bed, my bro? Spinning es giratorio y Prayer Bed... Cuentas... Va... Vale, Prayer Bed es esto, tío. Espera, un momento, os lo enseño. Es más fácil enseñarlo. Es un rosario, literalmente. Brother, ¿por qué sabéis tanto? ¿Por qué sabéis tanto? ¿Por qué sabéis tanto inglés? ¿Por qué sabéis tanto puto inglés? ¿Por qué sabéis tanto puto inglés? Mira que yo más o menos sé inglés, pero ¿cómo puedes saber lo que es rosario en inglés? O sea, rosario de hecho se dice rosary. Barbaridad. Vale, porque hace un año hablaba más inglés que español. Ah, ¿pero qué eres? ¿Medio inglés o algo así? Vale, pero igualmente, ¿en qué contexto dices rosario? ¿En qué contexto dices rosario en general? Soy español francés. Vale, o sea, pues lo que sea, por tu contexto has hablado en inglés mucho tiempo. Pero eso no quiere decir, o sea, bro, yo no digo rosario en mi vida normal. Vale, Yunara hace girar un rosario. Eso es un poco blasfemia, pero bueno. O sea, que Yunara es católica. O bueno, es por lo menos creyente de algo. Así me gusta. Manteniendo las tradiciones. Que ralentiza. Slows down. Sí, ralentiza a los enemigos cercanos. And lingers. ¿Qué coño es lingers? Por Dios, estoy hasta los huevos de no saber inglés. Traductor Google. Lingers. Perdura. Ah, y perdura y se expande cuando llega a su punto final. Ok, vale, o sea, lanza un rosario girando que slowea y se mantiene hasta que llega al final, vale. Y allí se expande. Más o menos, no hay ninguna habilidad que se vaya expandiendo, ¿no? Bueno, hay alguna que al final es un poquito más grande y tal y cual. España, videojuegos, español, ranked, charlando. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Te molan mis tags? No podría rayarme menos en las tags. No las cambio nunca. Las puse un día y dije, ahí se quedan. El otro día hablé de Japón y las tags eran España, videojuego, español, ranked, charlando. Bienvenido al chat, Jordi. Primera intervención, ¿eh? Vas a caer. Fake both. Brother, hay mucha gente aún que me llama. El otro día lo leí en un comentario del postpartido de Mellado. Creo que era el Jordi Otaku. ¿Cómo el Jordi Otaku? Si Jordi es más otaku que yo. Y mira que yo soy muy otaku, pero lo de Jordi tiene pecado, ¿eh? Vale, el golpe inicial hace 89. Bueno, 89, sí, lo que escale, porque no me han expandido la puta habilidad en esta captura. 89 de daño que escala con AD y con AP. Y el slow es un 99% que decae durante 1,5 segundos. Vale, o sea, es casi un root a efectos prácticos. En el primer tick es un root y luego pues se va. Lleva sin ver anime desde el estreno de Dan. Cuidado, yo. Este split de anime. Estoy viendo estos dos no que están en pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animes, de los cuales 4 aún no los he empezado. Pero es que, bro, no me da tiempo a ver todo el anime que quiero ver. Es infumable. No me da tiempo a ver todo el anime que quiero ver. Últimamente me estoy poniendo un poquito más. Sobre todo los domingos por la tarde-noche. Me meto 3 capítulos de algún anime y me pongo al día. Total, como sale uno a la semana. Lo que sí que llevo. Pues eres mucho más otaku que yo. Sí lo soy, la verdad.
Pero no es serlo, sino son las vibes. Y luego en mangas sí que llevo bastantes, ¿eh? Todos estos, más los que veo en Manga Plus. Me encanta el manga, ¿eh? Ahí está viendo Jugando con Fuego. ¿Qué coño es Jugando con Fuego, Jordi? ¡Oh! Es verdad, esto lo anunciaron, salió hace poco, ¿no? Esto es como Buah, yo me acuerdo de pequeño, bueno, de pequeño, con 14 15 años, Hormonas Revolucionadas, que era Divinity, Discovery, Max, Neox, viendo la cosa esta de Gandia Shore, ¿eh? Esto es Gandia Shore, pero es versión nueva, ¿no? No se iba a estrenar uno nuevo, Too Hot to Handle se llama en inglés. Uf, uf. Yo lo que quería verme ahora era la Voz Kids, pero entré el otro día a A3 Player para ver cómo se ve la Voz Kids online. Las teles están muertas. O sea, mi bro, ¿tú te piensas que me voy a registrar a comerme 4 anuncios antes de que empiece el programa y luego por encima que no tengas ni medidor de velocidad para poder ponerla a 1,5 cuando está hablando, yo qué sé, Manuel Turizo, que no me importa lo que dice? Están muy mal hechas, ¿eh? Me gustaría mucho verme la Voz Kids porque me cae muy bien Bisbal, me cae muy bien Lola Índigo. Manuel Turizo también me cae bien. Y no sé quién es el otro. ¿Quién es el otro de la Voz Kids? La Voz Kids. Y Ana Mena. ¿Es Ana Mena? No, no es Ana Mena. ¿Quién es esa? Edurne. Bueno, Edurne me la suda, la verdad. No voy a mentir tampoco. Edurne me la suda. Pero, bro, a mí me encanta la voz. Me acuerdo que me vi hace unos años Factor X, pero no me puedes hacer que sea tan difícil verla. Soy un niño TikTok. Soy un niño TikTok que tengo 26 palos. Como que un niño TikTok. Soy generación neuronas muertas. Mi bro, tienes que dármelo más fácil. Whatever. La Isla de las Tentaciones, pero peor. La Isla de las Tentaciones nunca vi nada más que 4 clips y 4 memes. No me interesa. O sea, no me interesa ninguno de esos. O sea, la Isla de las Tentaciones no me interesa porque estás fomentando la infidelidad. Y eso no está bien. Pero si haces una rollo Gandia Shore que es fomentar el puterío está bien. O sea, siempre y cuando esté consensuado. Dicho esto, Jordi, sígueme en Twitch, que tú pides las subs. Yo, como gracias a Dios, tengo un trabajo. Gracias a Dios, sí. Me encanta ser me encanta trabajar en hostelería. Como tengo otros ingresos, con el follow me llega. Vamos a seguir con el rosario de Yunara. Hace daño adicional por segundo a los enemigos en el área. Vale, o sea, lo lanza, se queda por ahí, te slowea a 99%, te hace daño y hace daño adicional mientras estás en el área. ¿Para qué ver las intenciones cuando teniendo maníacos? Yo estoy en boicot maníacos. No veo es broma. O sea, ¿te imaginas que me vuelvo súper rencoroso y dejo de maníacos? De hecho, todo este fin de semana. Lo que sí que estoy viendo es menos. Porque ahora me estoy haciendo. Me ha hablado una profe. Ya le contestaré a mis profes que se jodan. Me estoy haciendo. Intentando dormir mejor. Y YouTube tiene una opción en el móvil de temporizar automático. Entonces lo pongo. Pongo maníacos, le pongo apagarse en 15 minutos. Entonces, desde el viernes hasta hoy por la mañana, me he estado viendo maníacos a cachos de 15 minutos. Me voy a dormir, lo pongo, y a los 15 minutos se apaga, me quedo dormido, y así fue el viernes, así fue el sábado, así fue el domingo, y así fue hoy por la mañana que me desperté, fui a hacer recados y me volví a acostar un rato más. Y de hecho, el último programa de maníacos me lo acabé hoy por la mañana mientras hacía la comida. Y los otros se me quedan a medias, mira, espera que os lo enseño. Todos a medias. Este está completo porque fue el de fin de semana. El del viernes siempre me lo veo entero porque tengo tiempo. Pero los otros, mira, mitad, 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 este me lo veo entero. Y así, se me van quedando a medias, la verdad. Me va costando. ¿Estás diciendo que Sportmaníacos es aburrido? No, estoy diciendo que no tengo tiempo para ver todo lo que quiero. Y Sportmaníacos es un programa que muchas veces me lo puedo poner autopilot porque, brother, cuando te pones a hablar 15 minutos sobre un draft, está muy bien, pero me lo dejo para dormir, que es más cómodo que ponérmelo para otra cosa. No digo que no puedo decir que Sportmaníacos es aburrido cuando llevo viendo Sportmaníacos desde 2015. Mi bro, yo, Sportmaníacos los viernes hace 10 años, hacían una sección que era leer los foros del LOL y responder a las cosas que le decía la gente. Yo posteé, gracias por maníacos, por entretenerme las noches en ese foro y Quentin dijo, qué pena, pobre chaval, que seamos nosotros quien le, agregan quien le alegran las noches. O sea, mi bro, ¿cómo dice que es por maníacos es aburrido? Si yo me he tragado es por maníacos, desde que estaba Juste, Quentin, me he tragado Cardenete, Cabra, me he tragado cuando iba Piros, cuando iba Lucas Rojo, el pick de control, obviamente, y ahora me trago la New Era con Jordi, con Karasu, con todo. O sea, yo de hecho tuve una época a lo mejor de como un mes sin ver por maníacos porque no tenía tiempo y porque no me interesaba el LOL, que me dio ahí un bajón hace unos años, y sí, y volví a verlo y ya está.
Lo que sí, nunca me acordaré de cómo spawneó Karasu, ¿eh? De repente un día Karasu dijo, existo. Y ahí está, y me cae bien. O sea, yo nunca me he rayado con eso. Ha habido un par de tertulianos que no me han molado a lo largo de Sportmaníacos, pero ninguno sigue, así que tampoco es drama. Y no me preguntes quién es porque no me acuerdo el nombre. Sé que decía, joder, ojalá se cae este pavo. Y se cayó. Tertulia Fir le manda. Y ahora es tu novia. ¿Quién es mi novia? Karasu. Karasu está felizmente casado. Por Dios. ¿Para qué Sportmaníacos está la tertulia de los 10? Yo no quiero aquí criticar a la tertulia de los 10. No les voy a decir que los odio. Pero nunca la he visto. Nunca la he visto. No tengo ningún beef con ellos, de hecho me caen muy bien y alguna vez hablé con ellos para a lo mejor ir a ver alguna Superliga o algo con ellos. No tengo tiempo para ver más cosas. Yo veo por maníacos, me veo el postpartido cuando no estoy yo, porque cuando estoy yo es raro vérmelo, y porque ya me lo he visto, ¿sabes? En directo. Y no veo nada más de LOL. A veces veo algo de Toa, total. Bro, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, pues eso. De hecho, ¿queréis ver mi historial de YouTube? Hola, Tatsuhiro Sato, ¿qué tal? My bro, my G, bienvenido. ¿Queréis ver mi historial de YouTube? Solo vas a saludar. Bueno, es GOAT eso, ¿eh? Un besito por pasarte a saludar. Muchas gracias por pensar en mí y por quererme. Mirad, mi historial de YouTube, ¿eh? No tengo tiempo para nada. El 21 días de Ojeda me lo pongo para comer y ahí se queda, igual que lo de Plex. La cronología completa de Digimon, God Video, me lo vi hoy, mientras hacía ejercicio, God. Esto aún no me lo he visto, está aquí pero no me lo he visto, lo tengo aquí anclado. Lo que he dicho, esta canción para ponerla hoy en un tweet. Esta canción porque me dijeron ayer que la escuchase. Esto, no, cliqué sin querer, le di para adelante y se me saltó, pero no lo he visto aún. Dogfight Wild Tournament siempre lo veo. Un Basketcraft, Vicesat. Esto le di sin querer, entre sin querer, si lo veis no está ni reproducido. Esto lo tengo aún vinculado, lo tengo aquí aún fijado, que es resumen de Yu-Gi-Oh! ILUTV, Cabra Maravilla. No tengo tiempo para ver nada, tío. Si la mitad de vídeos son vídeos que dejo a mitad, son canciones. Bro, mira, Abraham Mateo, aquí dije, no sé por qué, me vi un vídeo de Abraham Mateo y dije, voy a ver cosas de Abraham Mateo. Para ver qué canciones tienes. Esta ¿cuál la metí? La que tiene con Anamena, la metí en mi playlist, porque me gustó. Vídeo de edad, podcast de Jordi Wild. No tengo tiempo para ver cosas, tío. Casi no veo nada. Dicho esto, seguimos con Yunara. Por Dios, que la gente de YouTube debe estar flipando de que le corte cada 5 minutos el tema. Vale, o sea, resumen de la W. Lanza un rosario, se pone a rezar, te slowea casi como un root, que decae, que hace daño y hace daño extra. Cuando te quedas aún en el área. O sea, supongo que es, tira el rosario para adelante y ahí te slowea y en el círculo final, aparte del slow, te hace un daño extra si te quedas ahí. Sí, fuck YouTube, Twitch on top, obviamente. Los que están en Twitch tenéis eso, la ventaja de poder hablar y contactar conmigo, pero tampoco quiero que los de YouTube me odien. De hecho, yo prometí, y no lo voy a cumplir y no lo cumplí, que es subir el podcast a Spotify. Pero realmente es que no me compensa. Pierdo tiempo, lo escucha poca gente y... ¿cómo se llama esto? Disperso más mi audiencia, lo cual no me compensa como creador pequeño dispersar más mi audiencia. Porque en Spotify nadie te va a descubrir, simplemente va a ser gente que ya te conoce y va a ir a verlo allí. Entonces sí, se lo pongo más fácil, pero en el punto en el que estoy no me compensa, sobre todo por el tiempo, más que nada, porque si fuera rápido, pues tengo que descargarlo, editarlo, hacerle una miniatura distinta para Spotify, ponerle una descripción para Spotify, subirlo a través de un medio porque yo no puedo, o sea, es una locura subir los podcasts a Spotify. Lo he hecho mucho tiempo, pero no tengo tiempo ahora para hacerlo, entonces pues lo siento mucho para la gente que lo quiere en Spotify. Mi recomendación, paga YouTube Premium. Yo ahora mismo tengo YouTube Premium porque mi móvil me incluía 3 meses de YouTube Premium. Cuando se me acabe, voy a juntarme con 6 amigos y hacer un plan familiar de YouTube Premium 5 euros al mes. Es lo mejor que puedes pagar. YouTube Premium y Spotify Premium son las dos mejores cosas que puedes pagar en tu vida. Y Amazon Prime también. Y me tiras de Prime a mí ya que estás. Así que suscríbete si no te estás suscribiendo aún. Esa es mi recomendación. Si tienes que pagar tres cosas, la primera que yo pagaría siempre es Spotify para mí, porque es lo que más uso de eso y es lo que más me facilita la vida. Lo segundo, Amazon Prime, porque solo con el Prime, con los juegos y sobre todo con los envíos, te sale muy rentable porque no es tan caro en España, aunque le suban el precio. Y lo tercero, YouTube. Que de hecho es el orden que lo he pagado. Llevo pagando Spotify desde 2017, si no me equivoco, o 16 de hecho. Llevo pagando Amazon Prime desde 2018-19 y llevo pagando YouTube Premium desde nunca, pero lo pagaré en cuanto se me acabe. O sea, ese es mi orden y yo creo que está bien, de prioridades, cada uno con la suya, ¿no? Seguimos. Cuando esté en el estado trascendental, que supongo que será o trascendente o cuando haya trascendido, como queréis llamarle, Yunara tendrá el arco de la ruina en vez del arco del juzgamiento, de la juzgación, el arco del juicio. Lo cual hará que lanza un láser que hace más daño, que además escala doble, o sea, hace daño híbrido y que slowea el 99% decayendo un segundo, por lo cual hace más daño, dura un poco menos y slowea un poquito menos de tiempo.
Me gustaría que le hubieran dado el shift para ver los escalados, pero bueno, que escala a D y a P, otra habilidad más. Llaman tres habilidades de Yunara que escalan a D y a P, por lo cual va a ser 100% mínimo. Diente de Nashor y Ginsho le vas a meter fijo a Yunara. Aunque a lo mejor Diente de Nashor no, porque no quiere velocidad de ataque, pero Ginsho sí, porque Ginsho, como tiene 5 segundos de... Que sí, muy bien, me parece genial, cállate. Como tiene 5 segundos de activación, tener el Ginsho durante esos 5 segundos, pegando básicos en área, yo creo que Yunara Ginsho es must. Y cuidado con top laner, no es tontería, La E se llama Pasos de Kangmei y cuando está trascendida, Sombra Intocable. Vale, Pasos de Kangmei, la E normal. Yunara se convierte en fantasmal. Es fantasmal. Fantasmal se refiere a que puede atravesar unidades, ¿vale? Es como la pasiva de Fizz o como otros personajes que lo tienen. Básicamente puedes atravesar unidades y no te chocas con los minions. Gana 60% de move speed, lo cual es bastante, que se incrementa a un 90% cuando se mueve hacia un enemigo y decae en 2 segundos, a lo largo de 2 segundos, ¿vale? O sea, tiene un 60%, a lo largo de un segundo tiene un 30% y a lo largo de 2 segundos 0. Tiene un 90%, a lo largo de 2 segundos 45% y a lo largo de 2 segundos 0. Vale, es como la pasiva un poco de la señora esta Bane, no está mal. Y luego trascendida, Yunara Dashea. Vale, en plan de... En vez de velocidad de movimiento, Dashea. A ver, habría que ver el rango de Dash, pero está bien. Y la ulti. Forma trascendental. Transcendence oneself. O sea, se traduciría como el autotrascendido o la trascendencia en sí mismo, o algo así sería la traducción. Yunara entra en el estado en un estado de trascendencia o Yunara trasciende, punto, Yunara trasciende por 15 segundos. La Q, que es Cultivation of Spirit, se permaactiva, en plan no tienes que cargarla. La W, que es Arc of Judgments, se pasa al de la ruina, que es el que hace más daño, pero lo vea un poco menos de tiempo. Y le baja el cooldown un 50%. Y Kamei Steps, que es la E, pasa a ser un Sopra Intocable. Eh, y le resetea el cooldown. O sea, tú haces haces R siempre. Haces R siempre. R siempre, como puede pasar, por ejemplo, con la W de Casante, que es WR siempre, porque tienes la W reseteada. Para quitear va a ser un monstruo, va a ser un monstruo. Bueno, para quitear con la ulti es un monstruo, con la E para atrás, pero con la E no es tanto, porque es la mitad de velocidad de movimiento si quitea hacia atrás. Cooldown sin más, cooldown estándar de ulti. El daño que le activa todo sin más, estándar de subirle daño a las habilidades y ya está. Pero es una locura, porque tú puedes hacer velocidad de movimiento con la E, R, dash, pegas todo el rato durante 15 segundos con el Cultivation of the Spirits, y claro, cuando salgas de la ulti, tienes la Q perma cargada, porque has estado pegando básicos, tienes la Q para reactivarla, o sea, se te va a acabar porque ya no está activada, y la vas a poder activar de nuevo porque tienes las cargas. Sin duda, va a estar bastante fuerte esta señora, Me mola mucho. Y ahora tengo aquí un vídeo para ver un poquito cositas. Ay, perdón, no os lo he puesto en pantalla esto, gente. Tampoco es un drama, vale, tampoco es un drama lo que no he puesto en pantalla, pero os lo enseño. No estaba... Uf, tío, me podéis avisar, de las cosas estas. Vale. La E, 60% y 90%, no es un drama de lo que tal, y yo nada desea una dirección, ya está. Y la R, esto, pues te mejora todo y punto. Tampoco tiene mucho drama, pero para que veáis. Y ahora vamos a ver un gameplay. El señor este es el Star Crash, no sé si el gameplay es suyo o no. Le estoy robando el vídeo, me la suda. De hecho, le voy a robar tanto el vídeo que voy a hacer así. Bueno, acabo de dar, bueno, le voy a robar el vídeo. Le acabo de hacer spam diciendo de quién es el vídeo, ¿no? Tampoco es para tanto, pero me voy a meter aquí. Chavales, hora del Virreal. Mi gente del chat, saludad al Virreal. Venga, vamos a sacar el Virreal en directo. Listo, ya habéis salido en el Virreal, gente. Quédate otra vez. Ojalá no sea como Ceri de salida. Eso era un mal bicho. No hablemos de la serie PW Max. Eso era una locura. Para mí me encantaba porque es OTP Ceri. En el momento no, pero sí. Estaba rota de cojones, Y luego además, lo de que la Ceri, cuando salió, podías tirarte podías subirte cualquier habilidad. No tenías que empezar con la Q, obligado. Ahora sí, obviamente. Pero yo me acuerdo alguna vez jugarla y que me vinieran a invadir y tirarme la E para escapar. Obviamente el level 1 es infumable. No puedes pushear, tienes que dar hitear, te tienes que dejar pushear. Pero puedes jugar sin tener la Q a level 1 y no te mueres, ¿sabes? Pero ahora da un poco más igual, pero estás obligado a empezar con la Q. Igual que estás obligado a Cien a empezar con la
Con lo doble. Lo de robar escudos lo he hecho mucho de menos. Era la polla lo de robar escudos. Era la leche, era lo mejor, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces esto del gameplay de Yunara. No me interesa que hables. Ponme el gameplay. Ponme el gameplay. Vale, aquí ahora cómo juega. Aquí vemos a Yunara pegando básicos. Aquí hay este cuadradito, porque esto como está filtrado no pueden enseñar el nombre de la persona. Vale, esos son los básicos. Tío, Dios, está el señor este. No hay un gameplay. Yunara gameplay. Gameplay sin alguien que lo pare cada 15 segundos. Ah, mira, sí que está. Perfecto, así no lo tengo que robar a otro señor. Menos mal, pues nada, no me siento tan mal. Ahora no tengo que robar a nadie. No, es que no lo encontré, tío. Lo busqué y no lo encontré. Y ahora está aquí, facilísimo. Venga. Este mejor. No me interesa esto. Ah, mira, el siguiente vídeo es un vídeo de Jordi. Qué locura. Vale. Mirad, pega básicos. La barrita de abajo es la barra de las cargas. Ahí con la barra cargada significa que ya tiene activa la Q. Y según va bajando es el tiempo que dura la Q, que dura 5 segundos. Está muy bien hecho, la verdad. En vez de ser por puntitos, es una barra, porque cuando la completas, luego va bajando el tiempo y lo ves mucho más fácil, es más visual verlo. Aunque también lo puedes ver aquí en el HUD, tampoco es un drama, pero bueno, está bien. Y eso básicamente es la Q, ¿no? Y las cargas de la Q también te aparecen en el HUD. Aquí tenía 2 cargas, etc. Venga, la W. Lo dicho, lo tira, atraviesas, lo ve, hace daño. Y cuando llega se queda un poquito y hace un poco más de daño. Muy bien. Entonces, ¿te interesa? Bueno, claro, si es lo vea cada vez que está hiteando, te compensa tirarlo cuando atraviesa. Y claro, lo que decíamos, ejecuta minions. La W ejecuta minions. La W ejecuta minions, no era la W. Eso es nuevo, ¿no? O sea, la W ejecuta minions. Aquí no lo pone, en plan, eso es de. ¡As! No. A lo mejor lo pone en el shift, pero como no lo tenemos puesto, pero lo leemos aquí. Lo tenemos aquí en grande, lo ponemos por aquí. Vale, mira, aquí lo pone, supongo. Escala mucho más AD que AP, pero aún escala bastante AP. La mejora escala más AP que AD, por lo cual, cuidado, lo que decimos de la Yunara híbrida. El tiempo que tarda en castear escala con attack speed, por lo cual la tira más rápido cuanto más attack speed tiene. Y vale, ejecuta minions por tick, ¿no? El arco del juicio hace 100% de daño, bueno, pues escala por nivel. A minions, sí, cada tick. Tick damage, execute minions if 6 ticks. Vale. Y si 6 hits de la W fuesen a matar a un minion, lo insta-ejecuta. En plan, en vez de tener que dar los 6 golpes, lo ejecuta ya al darle. Vale, y cuando está transformado en arco de ruina se considera una ulti, por lo cual puede escalar con cooldowns de ulti, pero no puede escalar con, por ejemplo, claro, esto lo pone que se considere arco de la ruina una habilidad definitiva para que si te haces el Nabori no te baje el cooldown de la W mejorada. Vale, tiene sentido. Y entonces esto es lo que hace ejecutar. Si los ticks fueran a matarlo, lo ejecuta antes. Hostia, tiene pinta de campeón outplay 1 vs 5. Tampoco tiene excesiva supervivencia, pero puede jugarse muy bien. Yunara Beacon Ghost, y no le dale al shift o no hace falta shift peso. Venga, simplemente corre y ya está. Tampoco la veo mucho de contra 5. La veo de que puede supercarrilear, pero no se puede hacer. No rollo Samira o. ¿Cómo se llama la otra? La que tira. Nila. No tanto rollo Samira Nila, pero sí. Es más flow Flowthery, me parece a mí. En plan, te puedo quitear, te puedo pegar un montón, te puedo aguantar mucho, puedo hacer peleas muy buenas y mucho daño en área. Y ya hemos visto lo que hace la ult y simplemente vamos a verlo. Vale, la E during la ult es un dash. Whatever. La W during la ult es un golpe mucho más fuerte. No se queda al final, pero hace más daño y slowea igual. Y la Q during la ult simplemente es que la tienes. Y aquí, pues venga, nos enseña un poquito la Q con 3 ítems. Puedes, yo qué sé, pégate un poquito. Tío, tira todo el combo. Tira todo el combo. Tira todo el combo de Yunara. 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 Ah, el recal, a verlo. A ver, tiene pinta de ser maja la señora, Plan, a ver el lore, pero da buenas vibes, Me va a molar fijo. Yunara, vamos, me va a molar fijo, ya lo digo yo. Me va a molar que flipas. Tu recuerdo no se va. Y ya está, ¿no? Genial. Ya os digo yo que a mí Yunara me va a molar que flipas y nada más salga la voy a spamear. Dicho esto, llevamos 1 hora de podcast y aún ni siquiera hemos hablado de
todas las ligas que hay, ¿eh? Y no hay pocas ligas de las que hablar hoy, precisamente. Así que vamos rápidamente ya a ver los highlights de Bilibili, Pandas, Hanwha Life T1 y FlyQuest Cloud9. Son todos 40 minutos de highlights casi. Vamos a ponerlos a por dos, gente, porque si no nos vamos a por dos, no nos da la vida. Entonces, nada. Primero me voy a poner aquí para ver los drafts. Vamos a ver los drafts rapidito y vamos a ver los highlights rapidito también, porque, brother, que si no, no podemos más. Vale, primer draft. Está ordenado ya el draft. MyG, no quiero el draft ordenado. Bueno, da igual, no me voy a rayar. Vamos a ver el draft ordenado y vemos qué tal. Flandre, que es un puto bicho, le dejas la Gwen. No sé cómo acabas con el Rumble en el otro lado, John, tal y el cual. No me gusta mucho la compo de Bilibili. Tienes que ponerte muy por delante si quieres carrilear. Sin embargo, la compo de Annie Legend lo tiene mucho más fácil para. Bueno, de los pandas, no vamos a llamarle Annie Legend nunca más. De los pandas, lo tienen mucho más fácil para sacar ventajas que la de Bilibili, que tiene que estar más pendiente, quizás, de jugarlo más pixel perfect. Mientras que los pandas, simplemente con la B, vas fedeando un poquito a tu equipo y ya has ganado. Así rápido, ¿no? Vamos a meternos aquí 50.000 análisis, ¿vale? Obviamente, mítico estilo. Joder, se lo lleva el Brown, tío. Mítico estilo chino de tengo que sacar ventaja, pues voy a sacar ventaja. Ay, Flandre. Qué inteada. O sea, no muere al final, pero qué inteada, tío. Porque justo le tradea mal. Ahí no puedes tradearle nunca. Por mucho que tengas Exhaust y tengas ulti, no era minuto aún suficiente para Gwen, tío. Vale, Gwen tiene justo el Exhaust para poder tradearle al Rumble. Tienes que ir con Exhaust o con Ignite, obviamente, en esos matchups. Pero debería quizás haberse guardado. Ay, espera, que ya estoy. Mi bro, mi bro. Ya acabó el draft. Tranquilo. Qué locura, tío, qué locura. Soy el peor creador de contenido de la puta historia. Qué locura. ¿Quién te da la de Fran? También te digo, no porque tal, pero es que ese trade no tienes que tomar nunca. Tienes exhaustos para atrás para no perder vida para poder seguir jugando. Tienes la ulti a la wave y pusheas o lo que sea y te curas, pero no lo ganas y lo sabes. Y aún así lo toma, aunque sabe que no lo gana. Aquí nada. Típica pelea china. Es que no hay más. Ves un pick, lo coges, pero el resto se van a rebotar 100%. No te van a dejar hacer el tonto. Este mapa lo ganan los pandas, ¿no? Creo que Bilibili gana el tercero, si no me equivoco. En plan, es un 3-1 la serie. Bastante bien lo han jugado los pandas, lo vi. Hope es muy bueno. Y luego al final, aquí es que es eso lo que te digo. La Vi puede ir a por cualquiera, la Vi puede poner por delante a. O sea, para empezar, Shanks no se tiene que poner muy por delante. Es una Aurora. Con que escale ya va a ser útil. Tienes que por delante a la Gwen, pero es que es muy fácil para Vi poner por delante a Gwen. Y también es muy fácil darle kills a Corki con Vi y con Red. O sea, es una es una serie, o sea, una partida muy fácil de jugar para el equipo de los pandas, porque literalmente solo tienes que poner por delante a un campeón y a otro darle un pelín de comodidad, que es a la Gwen y al Corki, porque la Aurora va a estar bien siempre, excepto que la Ultra Campaign va a estar bien siempre, va a estar tranquila. Y por otro lado, el equipo de Bilibili tiene que jugar un 2-2 medio jungla muy bueno para que aplicar la pasiva de Sejuani para poner por delante al Yone y el Rumble se puede poner por delante más o menos el solo si la Gwen y la Vi no lo atosigan mucho, pero es eso, las vías de jugar de Bilibili es liarte muchísimo en el draft, tener que buscar una ventaja que no es fácil de conseguir, mientras que el equipo de Annie Legend es ulti de Vi, te pongo por delante, ulti de Vi, te pongo por delante, engage de Rel, te pongo por delante, es mucho más fácil para jugar para Annie Legend y se nota muchísimo. Aún así que eso, es que mira las fights que fáciles son, ¿sabes? Te entran, es un muy buen engage del equipo de Bilibili, pero ya estaban por detrás y la fight es mucho más fácil para jugar para Rel, o sea, para Rel, para los pandas. Aunque Rel entraste también en esa pelea, ellos hicieron luego un muy buen re-engage, pero ya estás por detrás y la cosa es una compo más difícil de jugar. Y a gente del mismo nivel, como estos equipos más o menos teóricamente deberían ser del mismo nivel, si una compo es más fácil que la otra, la compo más fácil va a ganar más, ¿no? No tiene mucha ciencia. Igualmente, bro, Hopeito ha jugado esta final a un nivel histórico, ¿eh? Cómo mola Hope, ¿eh? Mi jugador favorito de los pandas sin duda es Hope. Shanks me mola porque se llama como el de One Piece y soy One Piece Belover, pero Hope ha jugado muy bien, ¿eh? Nada, este mapa ya está out, ¿eh? Aquí ya cuando sacas la ventaja ya simplemente es seguir presionando y acaban. Segundo draft, rápidamente lo vemos. Tenemos aquí. A ver, el segundo draft de los pandas es un draft. Yo creo que es draft perdedor por poquito. No es muy perdedor,
pero es perdedor por poquito. Porque primero, Bing con Lambesa mete miedo, aunque bueno, te piqueas un Sion y te la suda, te ventila el prepucio, o sea, te da igual. Y luego nada, es básicamente jugar a través del Pantheon Jhin, Pantheon para engaguear y Jhin que le habilita que puede, o sea, Pantheon para hacer picks y Jhin que le habilita esos picks con la W, con la ulti tal y cual para seguir sacando ventaja y poner al Pantheon barra Ryze por delante, aunque el Ryze con escalar le vale. ¿Qué pasa? Bilibili para mí tiene una mejor composición aquí. Muy buena la Poppy en contra del Pantheon, muy buena la Tarella en contra del Pantheon y sobre todo tienes más proactividad en early, que es algo que te gusta mucho, mientras que el equipo de los pandas tiene que aguantar un poquito más la partida. Veremos cómo se desarrolla la partida, pero teóricamente este draft para mí me gusta más el de Bilibili. Tampoco es una locura porque si consigues holdear el game vas a ganar, obviamente, siendo pandita. Bozis, mamahuevo, Hanabi, ¿qué pasa, mi bro? Diste mala suerte a los T9. Bro, le doy mala suerte a todo el mundo. Me doy mala suerte a mí mismo, le doy mala suerte a todo el mundo y demás. Yo me he acabado del héroe Marineford Ace Imbécil. Primero, me alegra que estés leyendo One... Si te solo quilea un Rise es que yo me cago en la leche. Me alegro mucho de que estés leyendo One Piece, ojalá te pongas al día pronto, es la leche. One Piece Crazy Groot. De hecho, esta semana va a haber un nuevo capítulo. Tengo unas ganas increíbles. El último capítulo de One Piece fue literalmente una barbaridad. Y por favor, vuelva pronto Radio Pirata, mi podcast favorito de One Piece, que por motivos más que obvios no están haciendo podcast, pero ojalá se recuperen pronto y lo hagan de nuevo. Pues sí, a ver, Ace imbécil, la verdad. No hagamos spoiler, todo el mundo sabe lo que le pasa a Ace, pero bueno. Un poquito imbécil sí que es, no lo vamos a negar, sigue leyendo One Piece, que es Crazy Good, desde ahí para adelante siempre. Y si te rayas, que dices me aburro, sigue leyéndolo. ¿Te juegas una solo queues? No, por lo que sea estoy haciendo un podcast, Hanabi, y al acabar me voy a cenar. Y luego por la noche tengo que grabar TikToks y editar. Hoy no voy a hacer... A lo mejor me juego una solo queue a la 1 de la mañana. Pero ahora mismo no puedo. Este partido también lo ganan los pandas. O sea, este partido es un poco más después, mamá huevo. No creo, Hanabi, no creo. No tengo tiempo hoy. Pero gracias por avisar y por invitarme. Este partido lo ganan los pandas, no me acuerdo. El tema, aquí obviamente es mucho más fácil para jugar para Bilibili porque tienen una compo que puede jugar la partida, no como la anterior. Igualmente es eso, o sacas ventaja en early mid game, estamos en minuto 16 y te están peleando. Es que, tío, ¿cómo te puede estar peleando un Ryze Jhin a minuto 16? Que obviamente Jhin es fuerte y el Pantheon también. Pero tienes Ambessa, Poppy, Miss Fortune, Taliyah. Tienes un equipo mucho más fuerte este minuto. Y no es que te estén ganando, que si estuvieran ganando ya sería loco, que te están ganando ahora mismo, ¿sabes? Pero es que por encima, ahora a minuto 18 te están ganando, pero hace 2 minutos te estaban empatando. ¿Cómo te van a empatar? Hermano, Bilibili, ¿qué has hecho en todo el early game? ¿No sabes jugar el puto early game? Qué locura, tío. Qué locura el baile que le metieron los pandas. Y esta partida, si no me equivoco, yendo como va, la ganan los pandas también. Porque no hay otra, porque... Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Uf, qué buena Ultimate Fortune, pero no tienen daño porque vas por detrás. Qué barbaridad ir por detrás contra la compo del equipo rival con un puto Ryze. Es que qué barbaridad. Ah, cambiaron el jungla de Bilibili. Sí, Bicho Juan, lo ficharon del Rayo Pequiniano al acabar el split pasado, puede ser. ¿O dices que van a cambiar otra vez a Bicho Juan por otro? Creo que sí van a cambiarlo otra vez. Bilibili es el que va a cambiarlo. No lo sé. Tengo por ahí la noticia de Ship Esports, pero no la leí. No sé qué cambios van a hacer, pero sí que va a haber un cambio. Hostia, hostia, él cómo esquiva todas las balas. Qué barbaridad. Con mis Fortune es muy fácil con la W, pero mola como lo hace. Pero nada, aquí ya esto ya acabaron. Mira, aquí, anuncio de skins que nosotros no tenemos en el juego, si no me equivoco. ¿Cómo va a ser chino? No, que no sabía que cambiaron jungla del año pasado a este. Ah, no lo cambiaron del año pasado, lo cambiaron de primavera a verano. Se lo robaron a. Se lo robaron al rayito pequiniano, A Thunder Talk Gaming o algo así. Y este game que ya está ganado, porque si va por delante la compo de los panditas a ese minuto, es imposible que sueltes la ventaja. Dios, cómo me jode que esté el Ryze en meta, porque mola mucho, tío, pero es que los chinos y los coreanos lo juegan como su puta madre, Y nada, aquí ya se acaba la partida, tampoco hay mucho más que hacer. Se alarga porque es China y se meten peleitas que no deben y saca alguna fight el equipo de Bilibili, pero no hay nada que analizar, simplemente te has puesto por delante con una compo que tiene que llegar medianamente bien al minuto 30 y al minuto 18 ya estás por delante, ¿sabes? Es normal que gane el equipo de New Legends y no te mete ninguna remontada rarita el equipo de Bilibili, o si tú lo troveas, pero no lo va a trovear, ¿verdad? Es que Ryze lo fueron demasiado, se pasaron con la de lanza. Ahora EQ level 2 le pega lo mismo que EQ level 7. Sí, sí, o sea, pero
Es que Ryze es un campeón que mola mucho, tío. Yo entiendo. Hostia, lo de saltarse el peaje. Qué barbaridad esa ulti de Shanks, Qué buena ulti de Shanks para ganar la partida. Sí, se vinieron muy arriba con esos cambios, pero es que Ryze es un cambio que mola demasiado, es un campeón que vende mucho y pues quieren tenerlo en meta, supongo. El draft siguiente, gente. Aquí está. Esta partida gana Biribiri, spoiler. Igualmente, sin saber quién gana, ¿qué draft nos gusta más? A ver, Bing con Hyze mete un método que flipas. Además tiene línea gratis contra el Ornn, así que guay. No tiene tampoco ultis tan buenas en Knight con el Silas, porque tienes la de Annie que no es la polla, la de Sivir no es la polla, porque la de Annie hace mucho daño, pero no estunea. La de Emilio no está mal, porque puedes usarla en contra de la de Annie, entonces es un buen counter. La de Ornn está muy bien para tener engage, para seguir al Skarner, pero no es un super Silas. Está bien en uno contra Annie, es el segundo mejor counter de Annie después de Jax, pero tampoco es una locura. Luego la botlane de Real Karma es la leche. Además es extremadamente buena y abusiva contra Sivir Mirio, porque Sivir no puede protegerse de nada del equipo de Bilibili, porque da igual, te tiras la E y te la quitan con una Q, te la quitan con una W, te la quitan con lo que sea. O sea, nunca vas a tener escudo para usarlo en un momento útil, porque te lo van a estar quitando todo el rato. O lo vas a tirar menos veces de las que deberías tirarlos en línea, porque tienes demasiado pokeo. Entonces me parece que es una compo bastante buena del equipo de Bilibili, que va a buscar obviamente pokear y que el Silas es más. Aquí yo creo que Bilibili quiere jugar 4 contra 5 con el Silas en Silent, pokeando con el Ezreal y con el Hyze, incluso jugar un 1-3-1 con el Hyze en una línea y en otra el ¿cómo se llama? El Silas, y luego pues Bicho Juan con el Skarner, tú puedes ser la frontline simplemente para que no tenga gain a la botlane, y Karma te pilea para que tú hagas de frontline cuando estés jugando el 1-3-1 o el 4 contra 5 o lo que sea, y como obviamente el equipo rival te quiere gaguear, que ponga el pecho el Skarner y que Karma te salve y al final escapar y quitar hacia atrás con la velocidad de movimiento y toda la supervivencia que tiene tu botlane. Creo yo que es un poco el gameplay de Bilibili, mientras que el gameplan de los panditas es salto para adelante, te destrozo y te mato, no tiene mucho más. Los pandas quieren ir a matar y punto. Me cambias el mono por un Amumin y te digo los pandas. Whatever. Me parece ambos bien. Me gusta más el mono porque tiene mucha más capacidad de pelearle uno para uno al Skarner al principio y poder tal, porque con un Amumin no haces nada. El Skarner tiene free jungle. Entonces está bien el mono ahí. Tampoco sabemos el pick order porque no se ponen el pick order aquí, pero vaya. A mí me gusta más el mono porque tiene más capacidad de poder pelearle un poquito al Skarner, quitarle las lavaduras y demás. Eso con Amumu no lo haces, por ejemplo. Y aquí igualmente no empieza nada mal la partida para el equipo de los pandistas, pero claro. Es más fácil la compo de los pandas, en verdad, ¿eh? Que bueno, si Bilibili te la juega bien como te la va a jugar ahora, porque vamos a ver que esta partida la gana Bilibili, está guay, pero yo lo digo por compo, no por otra cosa. Pero es que por compo es mejor. Por compo es mejor el. Hostia. Hostia. Hostia, chaval, Bin. Aquí va. O sea, está bien, lo hace bien, pero. Bueno, qué locura lo de Bin aquí, qué barbaridad lo de Bin. Por compo está bien, tanto Mumo como Wukong. Hace más o menos la misma función. Pero por matchup de jungla es mucho mejor Wukong. Simplemente por el matchup en puro uno contra uno de pelear cangrejos contra el Skarner. Y el 2x2 también es mejor. Porque si no, no juegas el 2x2. No puedes matar a Skarner nunca, no puedes amenazarlo. Y el Silas tiene mucha supervivencia como para que puedas amenazar al Silas en cada ocasión que juegas el 2x2 de jungla medio. ¿Cómo pierde esto Anibos Legend? Bueno, a ver, claro, es que ¿cómo llegas al Ezreal cuando has gastado el Engage? Es que al Ezreal Karma no le llegas nunca. Dios, ¿cómo está jugando él? ¡Ay, ay, ay, Elk! ¡Oh! Pues así lo gana Billy Billy. Dios mío, qué fight de Elk, ¿eh? Qué locura. Qué locura esta fight de Elk, ¿eh? Claro, y es que además, si juegas 5x5, que no quieres jugarlo a que te engagueen, pero quieres jugar al disengage, puedes jugar con la ulti de Wukong en Silas tirando. Cuando le engaguean el Silas tira la ulti, mete un W, se cura y se va. Tira la ulti Wukong, mete un knockup y se va. No está mal, no está mal, no está mal, en verdad, el Silas con la ulti Wukong, No me gusta mucho, creo que la mejor obviamente es la de Emilio para el disengage, para limpiarte, por ejemplo, la marca para que te dure menos tiempo la ulti de Ornn, o literalmente la ulti de Ornn y ya está, y hacer el counter engage. Tira Ornn ulti, tiras tu ulti, le counterías y ya está. Y aquí nada, en el momento que cogen un poco de ventaja, que tampoco tienen tanta ventaja, pero es eso. Tienen la facilidad de moverse por el mapa. Aquí es que Elk sobrevive, ¿no? Es que Elk sobrevive, tío. Es que si Elk sobrevive, ya está. Han gastado todo para engaguear y Elk sobrevive. Obviamente no puede repelear porque se ha spliteado muchísimo el equipo, pero es que esta fight llega a jugarse en otra zona y la gana Bilibili, porque ha sobrevivido y ya han gastado todo. Aquí se viene un poco arriba, Knight, Aquí Knight no se viene un poco, se viene muchísimo arriba. Sin más, China.
sin nada histórica, ¿no? Pero bueno, también has atraído muchísima gente y has hecho que tu equipo se lleve algo por... O sea, no es muerte por nada, ¿sabes? Se lleva presión de medio en tu dragón, o sea, es una locura. Obviamente, puedes hacer eso sin morir, haciéndolo de otra forma, pero no lo hace mal, ¿eh? Plan, locura de Knight. Jackie Nader, Nicky Nashor, que whatever, ¿no? En plan, qué locura. Qué locura cómo está jugando Bilibili esta partida, ¿eh? Plan, qué barbaridad. El control del tempo, más que el macro, el control del tempo para poder hacer las cosas en el momento exacto, ¿eh? Claro, aquí ya está, ¿no? En el momento que tienes Nashor y tienes el asedio que tienes con el Haize y el Real escalado, no hay forma de que te pueda entrar cómodamente el equipo de New World Legend. Tendrían que buscarte un flanqueo y entrar instant, en plan flash ulti stun de Annie y Annie tiene que hacerse zonias 100% en algún momento si quieren engallar. Problema, no vas a llegar a tener oro para el zonias porque ya te van a acabar la partida. O sea, es muy complicado para New World Legend si no saca un mínimo para los pandas, si no saca un mínimo de ventaja al principio y luego hacer nada. Que deberían haber sacado ventaja al principio. Por lo menos jugando a través de la Annie, tío. Annie Wukong deberías haber sacado un mínimo de ventaja. Pero claro, es que Skarner y Silas te juegan muy bien el 2 para 2 también. Es que no es nada fácil jugar esta partida para los pandas en el early. Luego sí, porque luego si coges un poquito de ventaja o si llegas igualado, vas a poder engaguear. Pero de normal no es nada fácil jugar esta partida para los pandas. Y se ha notado en que han ganado el equipo de Bilibili. Porque tienen una compo más opresiva, podemos decir. Shanks, ¿te mueres? No, vale. Defienden, ¿no? Vale, defienden. ¿Y cómo acaban aquí? Bueno, nada, no, dan un poquito de tiempo, ponen inhibidores, bla, 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 una fight y ganan ahora. Otro Nashor que no puedes contestar. Tu recuerdo no se va. ¡Hostia, bicho Juan, esa ulti! Nada, aquí nada, ¿no? En plan, me acaba de saltar un enfoque de anuncio de G2A hecho con IA. Pues suscríbete, Hanabi. ¿Qué quieres que te diga? Yo no pongo los anuncios, los pone Twitch, yo no puedo hacer nada. Mira, está bugueado las torres, está pegando a las torres invisibles, qué locura. Claro, porque son respawneadas. Riot, puedes hacer un puto. O sea, metes la mecánica de respawnear torres y no pones un. O sea, no mejoras el espectador para que se vean las. No, pero es una locura, lo de las torres respawneadas que no se vean, Qué barbaridad. Tío, Knight, entre Knight y antes Bing, que intentan terminar todo el rato, mi hermano, estáis tirando la partida, no vais a perder porque sé que ganáis, pero mi hermano, yo estaría muy nervioso, Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura lo de intentar terminar 2 veces cada uno, o sea, son literalmente monos. Báilalo, Rocky, ta, 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 báilalo, Rocky, báilalo, Rocky. Me dio un ataque de esquizofrenia, gente. Ojo, puede haber soul para el equipo de los pandas. Mientras que otro intento de backdoor. Esta vez Knight lo consigue. Por fin no lo. Tío, no pueden jugar o sea, pueden jugar una partida normal. Brother, podías haber intentado cerrar 5 contra 5 y te has pegado 3 veces de cabezazo para terminar la partida. Y al final terminaste, pero bueno. Aquí hay que hablar de el Z. Vale, aquí lo que nos importa es el Z. El resto nos da igual. El Z aquí me parece que está bastante bien drafteado. Jaxnar, whatever. Trund está muy bien para anular al Galio. Casiopeya está extremadamente bien drafteada porque tienes Galio C. Jax es lo diré, triple melee con dashes, que se los cancelas también. Aparte de un AD carry móvil que también lo puedes joder muchísimo. Y la Renata no te molesta. Porque Renata además cuando castea la ulti está mirando para ti. Entonces no te molesta. Puedes ulti de Renata a la vez que ulti tuya y que no haya drama, ¿sabes? Simplemente no existir y punto. Tengo por aquí una mosca, luego a ver si le meto una hostia y la mato. Y por otro, entonces está muy bien drafteada Cassiopeia. Whatever estándar Shaya Rakan. Igual que el Varus Renata, bastante estándar. Y el Zed está muy bien. No contra la Casio, pero está muy bien para machear al Trundle. Su ulti no es tan útil contigo. Le puedes hacer bastante daño porque el Trundle depende de enfrentarse a un tanque para tanquear. Te baja el daño porque te baja el daño al morderte. Si tú le entras tú, no te llega a morder porque entras con la sombra. Entonces le puedes pegar bastante bien y sobre todo limpias un pelín más rápido que él, lo cual es muy importante para poder llegar a pelear los primeros cangrejos y sacar un poco de ventaja. Por eso el Z está aquí también drafteado en contra del Trundle. Actually puedes hacer que Renata al tirar la ulti no mire hacia ti. Obviamente la puedes castear y quitarte, en plan, pero si lo haces justamente exacto, o sea, en el momento que Renata tira la ulti, el equipo rival quiere entrar a por ti. Entonces, tú simplemente, antes de que te llegue, si tiras la ulti de Casio, obviamente pueden girarse, pero ya, con que hagas que no te lleguen, un mínimo, ya es mucho tiempo que ganas. Por eso está tan bien drafteada la Casio contra Renata, pero sobre todo contra el triple melee, es lo que importa, la Renata aquí, ¿sabes?
Y luego otra cosa. El combo de Zed Galio es la leche, porque se pone encima tuya, luego te entra el Galio y sigues pegando, ¿sabes? En plan, el Zed, que es un asesino que quiere matar e irse, puede matar y quedarse. Y eso está muy bien para seguir haciendo daño. Que el Zed, recordemos que con la pasiva y los cambios que le hicieron cuando se hicieron jungla, es un pavo que pega un montón, ¿eh? Y que escala muy bien de jungla. Aquí lo matan, 100%, Albion, ya esta jugada es muy buena. Llega Shanks para terminarla. Es que es perfecto, tío, es perfecto esta play de coger prio en medio, rotas con el jungla, es una locura. Después de justo el cambio de líneas que hace el equipo de Bilibili. Aquí nada, también el equipo rival también juega. Pero es que es eso, tío, es que Tarzán, tío, es que el Zed está muy bien drafteado contra el Trundle. Lo tienes que jugar perfecto, obviamente tienes que jugarlo perfecto. Pero está muy bien drafteado contra el Trundle, tío. Le puede machear todo. Y poder macharle todo a un Trundle es una locura. Porque te coges en ese juego, te coges cualquier mierda y no puedes macharlo. Es verdad que te quedas con un solo tanque, que es Galio, que no va a ser tanque porque le va a caer la ulti de Trundle en todas las peleas, pero bueno. Esta fight aquí la juega Hope, la juega Hope, la juega Hope, la juega Hope, la juega Hope como un puto genio, tío. Esta fight es una locura. Se lleva muchas kills Tarzan, pero esta fight es full de Hope, ¿eh? Es una locura lo de Hope en esa fight, ¿eh? Y pues nada, la verdad, en el momento que se pone ya por delante el Z este minuto, es rampear. Obviamente tiene líneas de remontada y tiene patrones de juego el equipo de Bilibili, pero es que el Z simplemente ya es ser abusivo. Básicamente es como cuando ganas la lotería e inviertes en oro. Si juegas bien tus cartas vas a ser rico toda la vida. Espera, que Flan de aquí... Vale, pensaba que troleaba ahí, tío, porque... Uf. Bueno, aquí trolea con el TP un poquito, pero como llega Shanks, mínimo... vale, vale, vale. Lo tenían todo más pensado de lo que pensaba, pero aún así es un uno por uno. No me parece la hostia, pero bueno. Dios, cómo me entraba en Burger King hoy para cenar, ¿eh? Pero creo que voy a hacer Don Buri, a ver si consigo comprar todos los ingredientes luego en el súper. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Y si no me hago yo que sé, una ensalada de arroz o algo así. Arroz, garbanzos y un poco de atún y me quedo como Dios, ¿eh? Quédate otra vez, quédate toda la noche. Que estoy con este mazo en la casa todo el rato, ¿eh? Aquí ya realmente, en el momento que Tarzán te puede hacer esto a la de carril rival y se la pela, ¿cómo juegas la partida? ¿Cómo juegas la partida? Aquí ya está. Las win conditions del equipo de los pandas se han cumplido todas. Bro, y esa ulti de Renata, que además te mata. Oh, es que qué locura, tío. Si lo juegas así. Buah, qué envidia cuando un equipo juega bien el LoL, ¿eh? Ojalá Fnatic. Ya que ya está, es que ya está. GG, se acabó la serie, pim pam, pim pam. No sé si hace hasta una cuadra, luego Tarzán o algo. Pero vaya, que se acaba la serie, ya está. Y esto básicamente fue la final de China. Bilibili drafteando bien, jugando muy buenos earlys y siendo un muy buen equipo. El T1 contra Honka Life, yo no lo vi, no tuve tiempo para verlo. El de Bilibili sí lo vi, pero el T1 contra Honka Life me desperté y ya había acabado ayer. Entonces vamos a verlo ahora yo por primera vez, ¿vale? Vamos a ver los drafts, vamos a ver todo, vamos a comentarlo. Mira, aquí los drafts por orden. Como me gusta. ¿Cómo se drafteaba en Corea, tío? No, no está. Es que Corea es al revés, ¿no? Plan. LCK. Un momento. Un momento porque no me acuerdo cómo se drafteaba. No, Pixie Vans no. Tendría que irme a Match History, ¿puede ser? Sí, Match History. No, porque eso está ordenado. Pick and Vans. Aquí, Picky Vans. Picky Vans. Ok, Picky Vans. ¿Cómo draftean? Vale. El first pick es B. En el primer mapa el first pick es B. Todo está medio ordenado. ¿Está desordenado esto o qué, tío? O no es first pick, first pick B. A ver. Bam, 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 bam. Sí, first pick B. B. Wen Neko. Ari. O sea, B. Wen Neko. Ari. No están ordenados aquí los picks ya, ok. Vale, vale, están ordenando. Vale, bien, bien, están ordenándolos. Ok. Vale, ahora que están ordenadas las compos, pues podemos hablar de ellas entonces. Haizewen contra Big Wukong, Aris Silas y Miss Fortune Rel contra Kalista Neko. Me gusta más la de. Me gusta más la de T1, sobre todo porque tienes
Buenas ultis para lo que quieres jugar. Me gusta el Silas robando la ulti de Vi, porque puede cazar a la Ahri, que justo... O sea, Silas puede robar la ulti de Ahri y jugar como Ahri, o puede robar la ulti de Vi y cazar a la Ahri para que Ahri no juegue, ¿sabes? Está muy bien ese pathing de juego. Obviamente puedes coger la ulti de Miss Fortune para también pegarte desde lejos. Y la de Rel no es la mejor, pero en algún momento se te puede servir. O sea, menos la de Jaice, todas pueden ser situacionalmente positivas. Aparte de eso, yo creo que el 1 para 1 de Doran contra Zeus por nivel debería ganarlo Zeus y debería sacar ventaja, pero pues que la Gwen es mejor que el Jaice, por lo cual la única forma de que Jace gane a Gwen es que Doran lo juegue mal, y sabemos que no lo jugó mal porque ganó la partida, y Doran de hecho fue un monstruo en esta serie. ¿Qué más? Kalista Neko contra Rel Miss Fortune, debe ganar siempre Kalista Neko, además es Keria, con Neko va a habilitar muchísimo que la Rel no entre nunca. Vamos a ver cómo se juega la partida, pero para mí me gusta, no por mucho, pero por un poquito el draft de T1, un poquito más que el del equipo de Hanwha Life, no el equipo de Zeus. Game 1, a ver. Claro, aquí está Zeus. Pero voy a poner la cámara al otro lado para que veáis el minimapa porque aquí es importante. Me tapo la cara a Viper, lo siento, Viper. Aquí está Zeus dejándose pushear, aunque vale, ha tenido un trade malo o lo que sea y se deja pushear. Pero igualmente está dejando pushear porque está Pinut invadiendo y quiere que luego la Gwen esté pusheada, supongo, ¿no? Aunque la Gwen obviamente no es gilipollas y va a piquear de que puede estar ahí la Vi. No sé, no vimos el trade antes para ver qué pasaba, pero vaya. Aquí obviamente tiene que matar a Faker, no hay más. Si Ahri y Vi no matan al midlaner rival una vez, pues troleada, ¿sabes? Y más costando ultis. Aquí Pinut que se va muy dentro. Porque si no me equivoco, Pinut le tira la ulti a Neko y Neko se va con la ulti de Kalista. ¿Puede ser eso? ¿Qué pasa? No, se la tira a Wukong y luego flashea afuera, pero se queda muy lejos, tío. Rarete por parte de Pinut Engage, Entiendo por qué lo hace, pero tío, flashea hacia tu equipo. Creo que tiene más oportunidades de sobrevivir. El flash es para sobrevivir. Pues el flash es para sobrevivir, tíralas de la forma que más vas a sobrevivir, ¿no? Y aquí nada. Lo que decimos, debe ser Zeus el que empieza a reventar el matchup y luego más para adelante va cogiendo más tiempo la Gwen. Pero es que la Gwen ha sobrevivido ya al matchup, tío. Es minuto 10, 15 y la Gwen no ha sufrido. Y ya está. Y Gumayusi se va llevando kills. En este momento ya está muy bien la Gwen, tío. La Gwen no ha sufrido. Son 300 de oro solo. Eh, ¿Qué? ¿Qué haces como Hanwha Life? Cuando tu motivación debería ser poner o sea, deberías tener la línea perdedora, debería ser la botlane. De hecho, Honor debería jugar para botlane. Mientras que deberías poner por delante a la Ahri contra el Sylas 100%. Y debería ganar solo el Jaice contra la Gwen, aunque luego en late gane la... Uf, qué buena cadena de Faker. Aunque luego la Gwen gane, deberías tener a la Gwen por detrás hasta minuto 25-30 por lo menos. Y ya está la Gwen even a este minuto. O sea, has misplayado mecánicamente los trades y has hecho malos pathings o algo para llegar a este punto de la partida. Porque no es como se debería jugar teóricamente. O sea, no es como debería salir teóricamente estos picks. Y claro, al ver los highlights tampoco te puedo decir qué ha pasado para que no hayan cumplido lo que debería haber sido. Feca, ¿puedes dejar de fallar minions? Que has fallado dos ahí. Claro, además es Fearless, tío. Te piqueas el Silas y jodes a Zecas y por lo que se llega a un quinto mapa, ¿sabes? Que no llegó, pero. Aquí con una compo que escala mejor, como es sobre todo por la buen. Escala mejor la Kalista que la Miss Fortune. Escala mejor, pero es menos segura de jugar. Obviamente. Sea siempre que es una Kalista, porque escala mejor en late, pero es menos segura de jugar con una ulti Miss Fortune, eso es obvio. Pero bueno, en Gumayusi no me da miedo, ¿sabes? Ya nadie se acuerda de Smash, ¿eh? Vas al MSI, le metes un 3-0 a Hanwha Life, actual campeón del First Stand, y te la pela, ¿eh? Y nadie se acuerda de Smash. Pues este partido está, tío. Es un LOL clínico del equipo de T1. Tendrían que haber perdido un poquito el early, no lo perdieron. Pues ahora simplemente es te voy a barrer, ¿sabes? Lo están haciendo totalmente, ¿eh? Que ya nada, que ya termina la partida, ¿no? O no, si no terminan casi. Aquí. A ver si por aquí terminan. Keria, disimula un poco menos, venga. Pero la Keria tanto. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez. Ya está, se acaba aquí la partida. Alma Geste, que estás ahí. Uf, qué buena, pero da igual, o sea, da igual. Aquí ya habías ganado aunque hubieras hecho engage. Pero qué bonito el final. Ponme el draft. El draft aquí está. Vamos a ver el draft rápido, gente. Es que aún nos queda por repasar luego Clone9 y la LTA por encima, porque la Sur, porque no hay highlights y tampoco es que me interese demasiado la LTA Sur, ¿vale? Vale, a ver.
Voy acá rompiendo el ventilador, tío. Lo estoy dando sin querer todo el rato al cable con el pie. El matchup de top lane es lo de siempre. Con Sion, Renata nunca va. O sea, Renata. Ambessa nunca va a poder sacar una super ultra hiper mega ventaja. Pero sí que obviamente puede jugar free. Es un buen. Es un buen counter. Pero tampoco es un super drama. Un momento, tengo que contestar una cosa. O sea, es un buen counter el Sion, que no es counter como tal, pero anulas la línea de Ambessa un poquito más. Vale, ya respondí. Pues eso, el Sion lo entiendo porque lo piqueas, porque no dejas que Ambessa pueda sacar tanta ventaja y tú puedes sacar luego y ser útil, pero whatever, no me mola tanto, tío. La Ambessa va a seguir farmeando, tradeando, cargando el Arcano de Inmortal y luego ser buena, aunque bueno, a lo mejor juegas con. Bueno, te juegas con Conqueror igualmente, aunque sea contra Sion, ahora lo veremos. Yo creo que contra Garros no está mal tampoco. Eh... Luego tienes el combo este que está tan de moda que le mola a la gente de Pantheon Rise para sacar kills fácil y rápidas. Por otro lado tienes un Shinzao Victor que más o menos pueden pelearle el early game y el escalado. Pero me gusta más igualmente el Pantheon que el Shinzao y en early el Rise no está tan mal como antes, aunque el Victor sí que me gusta un poquito más en early, pero no es una locura, o sea, tampoco es un drama. Y luego obviamente en late es mucho mejor el Rise. Y las botlanes son botlanes muy raras para mí. Plan, muy bonita la bot en Varus Poppy. Además, muy buena respuesta a la Poppy contra el Shinzao, y contra el Nautilus. ¿En qué momento piqueas Jin? O sea, no sé cómo, es cómo ha sido el flow del draft, pero ¿en qué momento piqueas Jin? No me gusta nada el Jin. Vamos allá. Si tienes que ver a un Sion gastando ulti para llegar a la línea, tío, ya sabes cómo está la línea. Sí, ves, a Mesa va con carga del Inmortal en este matchup porque la cargas de gratis. También las carga el Sion, pero que el Sion te la pega que la cargue, tío. El Sion va a tanquear siempre, tío. Y si la Ambessa puede cargar las de Inmortal y tanquear tanto como el Sion o un poquito, está de puta madre. Oh, uf, qué bien lo hace Faker ahí. Oh, qué bien lo hace Faker ahí. Qué bien lo hace Faker, por Dios. Aquí no lo hace tan bien, la verdad. Aquí no lo hace, aquí no lo hace tan bien. Aquí Doran outplayea, ¿no? O sea, vale, no lo intenta, pero yo creo que he podido playar. Dicen que el tercer mapa es un mapa clínico de Tijuana, hay que verlo. Aquí nada, al fin y al cabo tienes que ir a cazadas. Con lo que estás jugando tienes que ir a cazadas. Y aquí otra cazada más que buscan, ya es la tercera. ¿Esta consiguen matar o no? Sí. ¡Ay, último tick! ¡No lo matan! ¡Ay, qué bueno, Gumayusi! Pero tampoco lo matas. No, no, no. ¿Qué cojones tienes, Faker? ¿Qué cojones tienes? Vale, vale, te vas. Pero que tú. Se viene arriba, se viene arriba, se viene arriba el papi Faker, ¿eh? Se viene arriba el abuelete. Cojones de toro, pero un poco de. ¿Cómo se llama esto? De inconsciente, ¿no? Ah, pero dala. Que alguien dé una lanza. Oh, tío, se han venido muy arriba. Qué diveo, se han venido muy arriba, eh. Igualmente, a ver, le das la primera torre a Doran, ¿no? Y se pone por delante. Doran, que dicen que jugó como un bicho. La primera vez ya jugó muy bien, a ver la segunda. Pero me está doliendo un poquito lo que está haciendo ahora Kitty One, ¿eh? A ver cómo avanza un poco la partida, pero de momento. Oh, me gusta mucho el overlay. No me he fijado en el overlay de cómo te marca las kills y cómo te marca las torres y los objetivos. Es muy guay el overlay que tienen ahí en la LCK. En Europa nos pone un numerito de tomar por culo. Vale, bien. No consiguen culminar lo suficiente, ¿no? Ahí vale, te llevas a la Poppy. Pero es que como ellos sí ahora has gastado otros cooldowns y pueden entrar de vuelta. Muy bien por parte de T1. O sea, muy pacientes en cuanto a esta pelea. Y Viper que no se podía incorporar en ningún momento cómodo. Así que muy pacientes. Es una pelea muy ordenada de T1, ¿eh? Porque una pelea que podrías pensar que quieres jugar rápido, pero la juegas lo suficientemente lento para que los cooldowns importantes estuvieran fuera y pudiese pegar el LTK de gratis. Uy, ahí, bueno, ahí The Light le hace un favor a Gumayusi apartándolo del zombie de Sion, que tenía que empezar a quitearlo. Y que en el momento que lo engancha le haces un favor. ¿Qué? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hace ulti súper buena para echar a Peanut y intenta, no estampa por poco, pero intenta estampar. Es una jugada magistral de Keria, ¿eh? En plan, no le sale bien porque no estampa, pero brother, es una locura la idea que tiene, ¿eh? Te sale mal la fight al final, pero qué locura de idea de Keria, qué guapo, ¿eh? Qué pena que no saliese bien esa jugada, porque era un muy buen intento de engage.
Engage este genio, de hecho. Igualmente aquí T1 que no va a dar nada de gratis, Y tradea por medio, tío. Oye, como yo soy un toque, qué bonito. Jin. Vale, no, llega Víctor. Igualmente, mal trade por medio al final, no consigues ganar. A ver, tiene ventaja de gente y de TPS y de todo el equipo de Hanwha Life. La idea era la correcta. Te vas a atacar, te tengo que tradear por algo, no te voy a dejar que te hagas todo gratis. Ya me has ganado la fight, tío. No puedo ceder todo el rato, tío. ¿Qué soy ahora? La comunidad europea con Israel. Qué buena ulti de Doran, tío. Es que cuando a Mesa le mete la ulti al AD Carry, tío, además le flashea detrás, le gasta el flash, lo sigue detrás, le gasta todos los cooldowns. Es que, tío, si a Mesa le mete la ulti de Carry, además lo sigue y lo mata. No, y ahora se pone a melee del Víctor, tío. Es que ahora se pone a melee del Víctor. Es que, ay, qué campeón, Gambesa, por Dios. Toma. ¿Cómo lo juega con Mayusi? ¿Cómo lo juega con Mayusi? Le esquiva la W al Shinzao, le esquiva la Q al Sion, tío. Lo juega. Dios, ¿cómo lo ha jugado Mayusi, Aquí están poniendo eso de la barra de abajo es el daño en la fight, De momento, obviamente, con Mayusi, con el Pokeos, que el más daño está haciendo. Eh, Tío, es que mira, otra vez, Doran encima de Viper, tío, Doran encima de Viper. Es que ¿cómo juegas Jhin contra Ambessa, tío? Es que ¿cómo juegas Jhin contra Ambessa? No puedes. Y aquí ya mucho mejor el equipo de T1, ¿no? En cuanto al escalado, ya tienes al Ryze un poquito escalado, aunque vaya por detrás en oro. La Ambessa, que es un bichardo histórico para mantenerte un poquito más. Guma Luis, no se va, no se va, no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Por favor, que alguien lo mate. Se va, no me jodas, no me. Uf. Vale, bien. Y aquí nada, pues ya se acaba la. Es que como no he visto la serie, no sé qué pasa. Sé quién gana, pero no sé qué pasa. Da, está, lo mismo. Si Doran está en tus carries, tío, es que, Dios mío, ¿cómo clica con Luis, Dios mío, clica como si fuese casi jugador profesional de League of Legends, Ni que lo hubieran querido cambiar o algo por Smash. Pensaba que se acababa la partida, tío, en lo que veía cómo tirábamos Nexo iba a. En lo que veía cómo tiran el Nexo iba a concentrar un WhatsApp, tío, pero bueno, da igual. Tiran ahora el Nexo, ¿no? Lo tiran aquí, ¿no? Genial. Y vamos a ver el último draft del 3-0 que le mete el equipo de T1. ¿Le das el Nara al Zeus para intentar que carrile, aunque Doran esté en su papito todo el día? El Lee Sin me parece barra basada. Aunque bueno, claro, es buen counter contra la Nidalee, ¿no? En plan, buscas. La Nidalee busca lo mismo que el Lee Sin al principio. Y si la puedes jugar bien con la Annie, que es un poquito más fácil de ejecutar ese 2 para 2 que en vez del Galio en early. Aunque claro, el Galio tanquea mucho. No me parece mal draft de Hanwha. Además, es la Nidalee de Peanut, tío. Me parece muy buen draft de Hanwha Life. Me gusta más en el vacío el draft de Hanwha Life. Quizás la bot lane me parece un poquito más bait pick. Porque, vale, sí, Lucian Brown. Rakan Saya te aguanta bien la línea y luego son muy, muy, muy consistentes en fights. Aparte de, ¿el Galio para qué? Para contraer el daño de Nidalee. Porque no hay una Camille, no hay nada súper claro de counterear. Obviamente está bien el Galio, le aguantas a la Dani y tal y cual, pero tampoco es tanto lo que aporta en fights como si fuera otro campeón. Veremos a ver cómo lo juegan. Yo os digo que lo juegan mal porque pierden la partida. La línea de presión para el equipo de Hanwha Life, que es la top lane, debería ser Zeus el que saque más ventaja. Y la bot lane. No sé, también medio debería ganar siempre el pokeo, no, el push seca y debería ser la bot lane para lo que juegue Peanut, ¿no? A buscar allí sacar un poco más de ventaja. Quizás la línea que más complicado lo tiene. De hecho, estamos viendo que como no ha intercedido los junglas, la línea de la botlane es la que tiene más ventaja de oro para el equipo de T1. Oh, no, qué buen engage, buen engage, buen engage, buen engage. Igualmente eso, llega Gal. ¡Oh, qué buen! ¡Ay, de light a un toque! Dios mío, cómo lo juega Gumayusi, tío, esa ulti. A ver, era una ulti muy clara, ¿sabes? Te cae encima el Galio, metes ulti, ruteas. Qué bien llega Faker. Ya está, ya está. Es que es eso. Es que es eso. Es que el Galio no es tan útil. Y tu botlane no es tan buena. Y luego aún por encima, si el NAR no puede ganar la única línea que tendría que ganar el equipo de Hanwha Life solos, pues ya te digo yo que no va a pasar nada, ¿no? No, y te tepean para que además no saque ni un poco de ventaja Zeus. Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser, es que no puede ser. Es que esta partida es LOL total. Es que esta partida es una puta barbaridad de partida, tío. O sea, en el momento en el que tu línea de presión no mata ni gana uno para uno. Tú no gankeas a tu línea que tienes que ayudar. Y el medio, que es la que tendría que estar más o menos simplemente even, está even y punto, pero es lo mejor que tienes. Es que es una barbaridad, tío. Es que es una barbaridad, tío. Es que ¿cómo vas a ganar esta partida, tío? Es que puta locura de cómo la ha jugado T1, cómo han sacado la ventaja en top, cómo han sacado la ventaja
Ahora, en bot no es ventaja, en bot es. Vale, si sacas ventaja porque mata tu top lane en 9.1. Pero realmente la ventaja que sacas ahí es simplemente que no se muera el casante. Si el casante se muere contra uno contra el Nar y el Nar empieza a snowbolearte la línea y puede ser un problema y no puedes irte a la side lane. Pero en el momento que te peas ya, porque claro, tiene libro de hechizos el cabrón de Keria, en el momento que te peas y consigues contrarrestar, como pega Lani con el Malignance, consigues contrarrestar esa solo kill que debería haber sacado el Nar para tener una línea cómoda, ya está, tío. ¿Cómo ganas la partida? Es que no ganas la partida. Y es lo que pasa al fin y al cabo. Oh, qué buen engage, qué buena patada. Por Dios, Soner, qué buen Lee Sin, joder. Y qué buena también de Keria, tío. Keria se sacó la polla también en esta serie, Aunque la gente decía que Doran Beach, Doran la verdad lo ha jugado increíble y más teniendo en cuenta que está jugando contra Zeus, que para mucha gente era el mejor jugador del momento, En muchas partes del año ha sido el mejor jugador del momento. ¿Cómo mete la Annie, no? ¿Cómo mete la puta Annie de los cojones, tío? ¿Cómo pega la Annie, tío? Que puta Malignance, claro, cada tick del oso es un charquito de la malignidad. No, ya te cortaron el back. Ah, pues vale, pues vale. Pues buen flash Q al Grom para escapar. Vale, Honor. Tío, Guma, yo sí, porque no juegas como si fueras un tanque, tío, que no tienes ulti. Ah, sí tiene, vale. Lo está jugando porque tiene ulti, vale. Ya decía yo, ¿por qué lo juegas así? Vale, tiene ulti. A ver, ulti trufera, pero le sirve para sobrevivir, para baitear, para engaguear. La Annie que pega un montón porque tiene otra vez ulti, porque tiene puta malignidad. Y es una locura, el cooldown va tan bajo. Tío, qué locura. O sea, qué locura de última partida de T1, tío. Es literalmente histórico. Outplay, es que no hay mucho macro de por medio, pero más son outplays en todos lados. Después desde lo que has hecho arriba, que sí que fue un macro muy bueno, esa rotación de el diveo con counter dive, con counter dive, más luego abajo el TP para que el Nar no pueda sacar ventaja en la línea de uno contra uno. Luego el resto es todo. Te voy a outplayar la partida porque me da igual, porque soy mejor que tú en todo. Qué locura los outplays, tanto de baiteos como mecánicos, como jugar todo al pixel y hacer que el equipo rival vaya donde no debería ir. Y aún así va. Y aquí nada, este se hace el puto Atacan a un tick. Es que, brother, qué equipo. O sea, la gente decía, ha sido una partida clínica de T1. Sí, sí, pero cliniquísima, tío. Qué locura. Quédate toda la noche. Quédate otra vez. Ya tenía el móvil cargando, lo he desenchufado, como habéis visto, porque he quitado el cable a la cama. Y aquí nada, ¿no? Ay, no llega. Pero da igual. ¿Ni Ali con Conqueror? ¿Ni Ali con Conqueror? No soy fan yo de Ali. Bueno, claro, lo vas cargando con los ticks. Metes una lanza y se va cargando con el Liandry, ¿no? Y dejas una trampita y también se va cargando Conqueror con el Liandry. Puedo entenderlo, pero no me gusta. Puedo entenderlo, pero no me gusta. Y aquí pues nada, ¿no? Venga, Oner, venga, Oner. Haz un poco más de montaje, tío, qué cabrón. Qué rabia ver a un Lee Sin bueno, ¿eh? Qué rabia para bien. Qué partidaza del equipo de Hanwha Life. Gente, creo que vamos a dejar la revisión de la LTA para la semana que viene, ¿vale? Porque ya llevamos 2 horas de podcast casi 2 horas de directo, y aún quiero comentar un par de noticias, por lo cual la revisión de la LTA la vamos a dejar para la semana que viene, que la semana que viene aún tenemos también. Un momento, voy a dejar esto bien colocado. La semana que viene tenemos que hacer la previa del MSI, porque hoy no he hecho previa del MSI, entonces vamos a revisar la LTA la semana que viene, y no pasa nada, no hay tampoco drama con eso, ¿vale? Lo dejo aquí anotado de que lo hacemos la semana que viene. Y ya está, sin más. Entonces, ¿qué? Both ¿de qué vas a hablar ahora? Vale, pues mirad. Hay un par de noticias cortas que vamos a comentar. No son muchas, son 3. Me estoy notando la garganta un poquito jodida, ¿eh? Yo creo que desde mi cumple aún no he recuperado bien la garganta. También, yo no sé hablar y proyectar, yo no sé. Hola a todos y bienvenido. Entonces, claro, como hablo con mi voz normal y a veces la fuerzo un poquito más, pues verga de pato, ¿no? Que me jode. Pero bueno, es lo que hay. Estamos Gucci Gang. Mm. Vale, pues vamos a leer esta noticia. Es la única noticia que tenemos ahí un poco larga, que es la noticia de Navi. Navi, ya sabéis, ha entrado en el equipo de. En el equipo, o sea, en la League of Legends Semilla Championship, que podíamos hablar de que algún vídeo que ha subido la LEC parece que es un rebranding, pero no, han vendido el spot, ¿vale? Rogue no existe, existe Navi. No es que se hayan fusionado ni nada, pero por alguna cosa por algún vídeo, por algún comentario que hace la LEC, parece como que Navi sea el nuevo Rogue, en plan de que se han fusionado o han rebrandeado algo, pero nada más lejos de la realidad, pero algún vídeo lo da a entender, ¿eh? Dicho esto, solo un día después de su entrada oficial al equipo, a la LEC, Navi ha asegurado que
ha asegurado su primer no jugador de Rogue en el roster inicial. Esto es un rumor igualmente, pero vaya, que sí que está hecho ya. Según las sources, según las fuentes que hablan con Chip Esports el sábado, Navi ha llegado a un acuerdo verbal con el AD Carry Lee Hamsamdi Jaehong. Con un buyout que fue acordado con su actual equipo, Easy Japan Corp. El surcoreano está... Claro, es que... Se espera que el AD Carry sudcoreano empiece... Joder, ¿cómo? O sea, está en la alineación inicial para Navi en el siguiente Summer Split. Eso es lo que quería decir. Tras recibir, tras comprar, tras tener bueno, tras adquirir los contratos de los jugadores y coach staff de Rogue, Navi ha elegido quedarse con Adam y Larsen en el equipo inicial. Y según las fuentes, Larsen va a bajarse un poquito el salario. Ahora, en vez de cobrar medio millón, va a cobrar 400.000. En una entrevista reciente al CEO de Navi, ha dicho que tiene intención de rebuildear el equipo de roster con un gran esfuerzo en la season de 2016. Este Summer Split nos va a dar un poquito de información para ver qué vamos a hacer y nuestros siguientes pasos. Patrick al banquillo. Whatever, jódete. Es la primera vez desde 2018 que no juega en la LEC, aunque bueno, también estuvo en la LCS. De hecho, Patrick antes era Sheriff, no, Patrick jugó en... Patrick es con K sin C. Patrick jugó en Origen, Patrick empezó en H2K en 2017, luego estuvo en Origen, Excel. Pero Patrick no jugó. Patrick como Sheriff no jugó en Norteamérica. No, me estoy confundiendo con Steelback. Me estoy confundiendo con Steelback, tío. Me estoy confundiendo con Steelback, tío. Confundí Patrick con Steelback. Qué locura. Que Steelback sí jugó en el Fnatic de 2015 cuando se fue Reckless. Estuvo estuvo en UOL. Y luego, después de que... Steelback no jugó en Norteamérica. Sí que jugó en Norteamérica, tío. Estoy yo loco. ¿Cuál es la de Carry que jugó en Norteamérica? Bueno, sí, jugó en Team Imagine, ¿ves? ¿O dónde? Sí, Team Imagine, pero ese Team Imagine ¿fue en la LCS o fue más abajo? Team Imagine. En la Challenger Series, ¿ves? Yo sé que vi a Steelback en Norteamérica, tío. Me estaba volviendo loco casi, ¿eh? Y nada, vale, pues eso. Patrick, que XD. Ahora está en Navi, pero está en Navi bencheado. Ha llegado dos veces a las finales, que fue en 2019 con Origen, en 2023 con Excel, a finales de la LEC. Y poco más. From Samdi to LF Standout. Vale. Hans Samdi ha pasado el último año y medio compitiendo en el FL. Fue muy considerado para LEC por Giants en la offseason de 2024-2025, o sea, justo la de antes de empezar esto, pero bueno, al final no fue elegido, obviamente, con no hay Jumpa que escoger a Hans Samdi. Este año Hans Samdi ha surgido como el que mejor ha performado en Easy Japan Corp en el FL. Muchas veces elogiado por los fans y analistas como un top player, aunque bueno, sea de carry, pero buen meme, ¿no? En abril, en una interview, dijo que su objetivo era llegar a la LEC y que jugar contra Hansama, ya que es su única goal. Porque vamos a buscar, pero vamos, Hansamdi es por Hansama, ¿no? O sea, no hay que ser muy listo. Lo dice en algún lado, en plan trivia. Su nombre es por Hansama. No lo ponen a ningún lado, no, pero vaya, su nombre es por Hansama 100%. ¿Cuántos años tiene el cabrón este? 24. Ah, bueno, no es tan joven. Estuvo en Genji Academy, Sunning S, Victory 5, Thunder Talk Gaming. Hostia, jugó en Thunder Talk Gaming, ¿eh? Y en Hanwha Live, pero este pavo jugó bien aún. Y luego, claro, se fue hasta el tal cual. Qué locura, un juego que es importante. No sabía que Hansam había eso tan tocho, ¿no? Jugó la LPL un poquito, guay. La LCK un poquito XD. Bueno, claro, jugó en el Hanwha Live de cuando Hanwha Live daba pena, no como ahora, ¿eh? ¿Qué más dice? Antes conocido como Samdi, Lee Han-yo is no stranger for top tier play, ya que ha jugado tanto en South Korea como en China, con Victory 5, Hanwha Life, etc, etc. Pero sin un notable success, efectivamente, sin ningún tipo de success, ¿cómo se llama? Éxito. Watertime, Hansamdi, has worked. Ok, perfecto. De momento Navi tiene a Adam, Larsen, Hansamdi.
Jungla support. ¿Quién puedes piquear jungla support? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil el jungla support que tienen ahora mismo, ¿eh? Yo me piqueaba al jungla a Douglas. A Douglas, por ejemplo. Es Douglas el que está en... Sí. A Douglas y de support, por no sé quién puedes pillar. A Niski. Otra anuncia. Wei y Bilibili parten ways. Parten caminos. O sea, BLG LOL, Wei ya no estaba jugando, Wei ya estaba como suplente. Tenían a Bicho Juan y Wei pues se acaba de ir. Whatever, ya no estaba jugando, tenían al Bicho Juan que había sido fichado, estuvo bencheado Wei un poquito, no funcionó al principio. Veremos a dónde va. La verdad, veremos a dónde va Wei. A ver qué pasa con este. Wei, ¿puedo parar? Y última noticia, Fotón, Sources, bueno, la noticia está entera. Cogí el tweet, pero la noticia está entera. Sources, Fotón, la mejor foto que puedes sacar, ¿no? Un fotón. Un fotón es cuando, yo que sé, te sacas una Golden Hour foto o algo así. Ir al narcobarco, ¿no? Dignitas, en la letra norte. SRTTY está fuera del roster inicial. No sé ni quién coño es SRTTY. Imagínate el caso que le he hecho yo a la letra norte. Un guatón que subieron de FlyQuest equipo academia. Fotón que estaba jugando en Besiktas. Kyeonjong Photon Hyutae is back to Tier 1. El topliner surcoreano ha llegado a un acuerdo verbal con Dignitas en la ETA Norte. Las Surces le dicen a Chip Sport que le dijeron esto las fuertes a Chip Sports en el sábado. Después de. Stint in the Turkish Times. Bueno, que sí, que ganó la TCL con Besiktas y ahora vuelve a la ETA Norte. Ganó la TCL con Besiktas, a ver cómo fue el split de la TCL de Summer X-Spin Playoffs, ¿no? Ah, no, no ganó. Entonces, ¿aquí qué pone? Claro, es que no sé qué pone. Yo asumí, yo asumí que esto era un tweet de hemos ganado. No, pues no es un tweet de hemos ganado, es un tweet de gracias porque ya se acabó. ¿Y cómo perdieron? O sea, Dignitas ha fichado a un pavo que ha perdido 0-3 contra BBL Dark Passage. ¿Has juntado BBL con Dark Passage? Qué locura, no me había enterado yo de eso. O sea, podemos hablar de que acaban de fichar Dignitas a un pavo que no ha pasado de primera ronda de playoffs de la TCL, que ni siquiera es una liga mayor ya. Esto es una barbaridad, ¿eh? ¿Y cómo quedaron en el Spring Split? Cuartos y estaba jugando en Winter o en Winter no estaba jugando. Sí, en Winter también. Y en Winter, lo mismo. My bro, my bro, my bro, my bro, my bro. Pero ¿qué fichaje de mierda es este? Qué barbaridad, Fotón. O sea, que no he visto los partidos. A lo mejor no es tan malo él, pero vaya, por resultados yo no ficharía nunca Fotón, ¿no? Con 23 años, bueno, a ver, es campeón de una LEC, no me equivoco. Si me equivoco, no fue la LEC que ganó Fotón con Niski en medio, qué barbaridad. Fotón tiene la tarea de reinar, no, de reinar, no, de conseguir el objetivo de Dignitas en la carrera por el Mundial 2025. No por ganarlo, pero por ir. Que se decidirá en el tercer, que se decidirá en el tercer split. Vale. Before Photon Agreement Dignitas ya tenían a SRTTY avisado de que no iba a continuar en Split 3, porque despite asking people familiar with this, vale, aunque Shippies pues ha preguntado a familiares del pavo qué pasó, nadie le ha dicho nada de por qué el cambio. Quizás porque es malo, ya hace raro. Después de la decisión, SRTT y los agentes han estado explorando las oportunidades y aunque el ETA Norte. Aunque de momento todos los equipos tienen top laners, puede ocurrir algún cambio en un futuro que haga que SRTTY tenga hueco en la liga norteamericana. Bueno, en la liga americana del norte. Después de haber subido del Tier 2, ganando la Liga de la Sal con FlyQuest NZXT, hizo su debut en Dignitas y desde entonces no ha avanzado mucho más allá del quinto o sexto puesto en playoffs. Vuelta al Tier 1. Fotón empezó en Corea del Sur en T1 Academy, luego fue un buen jugador y subió rápido después de ganar el CK Challengers en 2021 con el título de MVP. Sus mecánicas y su calmado playstyle cautivaron a la gente e hicieron que los scouts europeos se dieran cuenta de él. Entonces fue Vitality el que dijo: vente a 2023, hizo un impacto, All Pro Team,
Coño, claro, acabo de confundir Fotón con Chasey. Nadie, o sea, la racistada que pegué diciendo que Fotón ganó la LEC cuando el que ganó la LEC fue Chasey, ¿qué coño es? Y a mí nadie me corrige. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Que Fotón estuvo en Vitality, es verdad. Los tenía confundido con Chasey, que estaba bencheado en Mad Lions Madrid y todo eso. O sea, en Mad Lions Coy y todo eso, pero no da igual. Dios, qué locura, tío. Entre confundir a Patrick con Sheriff, o sea, a Patrick con Steelback y a Fotón con Chasey, me estoy para morir, ¿eh? En 2024, after a mixed years with Vitality, Fotón te transicionó para Besiktas. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Un momento. Se nota el patrocinio de Winamax. ¿Por qué? Porque escriben más, Ah, porque está aquí abajo. Hasta 150 euros de reembolsados. Qué barbaridad lo del patrocinio de Winamax, en verdad, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a acabar ya por aquí el podcast. No os vayáis a lo de Twitch porque hablamos un poquito cuando hacer el podcast, pero voy a cerrar el podcast, ¿vale? Gente, ya sabéis, me podéis seguir en redes sociales. En la semana que viene, que hablaremos de previa del MSI y haremos el postpa de la LCP y de la LCSNA, que hoy no nos ha dado tiempo, le daremos un vistazo mucho más rápido porque ya habrá pasado más tiempo desde las finales, pero echarle un ojito para saber cómo va el MSI. Hablaremos del MSI, del formato, etc. Y la semana que viene, que es la semana que empieza el MSI el viernes. Así que nada, seguidme en redes sociales, ya sabéis, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook no, pero por la calle si queréis también. Y un saludo, un besito y chao, chao.